Las opiniones y comentarios expresados en el siguiente espacio son exclusiva potestad de quienes lo emiten. Esta empresa televisora exime su responsabilidad o participación en los mismos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy, pero muy buen día. Bienvenido, bienvenida a Debate Abierto, este encuentro dominical con el análisis, la información, las diferentes corrientes de opinión. Hoy vamos a comenzar hablando de salud. No podemos perder de vista que ha sido una semana anecdótica. Se desploma un ascensor, otro se queda varado entre dos pisos, la gente asustada y metida en ascensor. Todavía un cuadro más dramático, en una rampa de estacionamiento fallece una persona en manos del personal de salud tratando de ayudarle, de auxiliarle, porque no hubo manera de moverlo, porque estaban dañados los ascensores. ¿Qué está pasando? Vamos a mirar este tema, además con medicamentos que se han tomado algunas decisiones y presupuesto de salud. Todo eso lo vamos a poner en perspectiva esta mañana con Emma Pinzón, que está aquí por parte de la Federación de Asociaciones de Enfermedades Crónicas. Gracias por acompañarnos. Gracias. También está don Domingo Moreno de Comenenal. Doctor, bienvenido. Gracias. Y el viceministro de Salud, Manuel Zambrano. Señor viceministro, gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes. Todo esto que acabo de pintar así, estas pinceladas rápidas, ¿qué nos dicen de nuestro sistema de salud? ¿Está en crisis? ¿Qué está pasando con nuestra infraestructura? Falta de dinero. Y la cosa continúa porque las reducciones presupuestarias que se han hecho, lo único que dejan en relieve es que no hay interés en mejorar todos los problemas que se están dando. Así que yo creo que lo medular es ver qué vamos a hacer para corregir ese presupuesto. ¿Y por qué te lo digo? Porque, como he dicho anteriormente, con cascarita de huevo no se va a arreglar este problema. La inversión en salud es redituable en el tiempo, porque, por supuesto, ¿cuánto nos cuesta una mala atención sanitaria? Solamente para decirte que un paciente que no tenga el control de la diabetes, el control de la hipertensión, que cae en diálisis, le cuesta al Estado $32,000 al año. Entonces, reducen medicamentos, que a la larga, ¿qué es lo que crees que va a pasar? Menos atención en recibir tus medicamentos para control de estas enfermedades básicas, aumento de pacientes en diálisis, aumento de costos. Entonces, este ahorro, entre comillas, a la larga lo que nos va a traer es más gastos. Entonces, yo creo que estamos a tiempo de ver qué es lo que va a pasar con la salud en Panamá. Antes de entrar en las soluciones, quiero tener el diagnóstico de los médicos. ¿Cómo lo ven? Esto que vivimos esta semana tan intensa. Esto es multifactorial. Ajá. Esto no solamente es la parte de infraestructura. Estamos pasando por una crisis que tiene que ver con insumos, con medicamentos, con recursos humanos, ¿verdad? Y todas aquellas cosas que probablemente vengan arrastrándose hace muchos años. Sin embargo, cuando ocurren estas cosas, hay que analizarla en el contexto amplio de que hay que buscar, que es multifactorial y que también estas situaciones hay que resolverlas con múltiples respuestas. Tenemos un sistema básicamente curativo, un sistema de salud curativo, donde se hace mucho énfasis en la salud como un negocio, no como una prevención. Cuando nosotros hacemos el enfoque de la salud como una inversión, nosotros estamos dirigiendo los presupuestos hacia solucionar los problemas de los determinantes sociales de la salud. Lo que va a redituar en un retorno a largo plazo, por supuesto, ¿verdad?, en una población satisfecha, una población que recibe los beneficios, pero cuando lo miramos desde el punto de vista de un negocio, generalmente es un gasto y no es un soporte, ¿verdad?, para el desarrollo de la población. Ahí los presupuestos van dirigidos al gasto en salud. Entonces tenemos que ver que debemos modificar la dirección de nuestro sistema de salud. Si no modificamos esto, vamos a seguir gastando mucho y recibiendo muy poco, ¿verdad?, para la población. Me gusta que los dos primeros invitados se van al tema del diagnóstico y a la solución, pero yo quiero conocer aún más el diagnóstico porque no podemos enfrentar una solución si no desgranamos por qué hemos llegado a donde estamos. Señor viceministro. Muchas gracias. Mira, como han dicho el doctor Moreno, la licenciada Pinzón, el problema
es el enfoque que le hemos dado tradicionalmente durante tantos años a la salud. Tenemos que dejar de ver la salud como un gasto. Necesitamos ver a la salud como una inversión. Pongo el ejemplo. Usted tiene un paciente que le da un derrame y no le da el tratamiento adecuado, un fibrinolítico. Este paciente va a quedar encamado. Este paciente va a quedar 10 años hasta su muerte. Cuando, si hacemos una inversión, este paciente va a reactivarse, va a ir a su vida normal, va a ser una persona activa. Entonces, si ponderamos todos estos gastos, todas estas situaciones, vamos a ver que esto se transformó efectivamente en un gasto, pero si lo atendemos en el momento adecuado, con los medicamentos indicados en la situación, esto va a ser una inversión. Yo entiendo todo eso y sí, coincido en el tema de la filosofía que tiene que cambiar, vamos a la medicina preventiva, etcétera. Yo lo entiendo muy bien, pero cuando yo veo que no funciona un ascensor, hombre, estamos hablando de un tema de administración, independientemente de la filosofía de atención médica que tengamos. Y más cuando llegamos a un desenlace fatal como el que tuvimos esta semana. Pero es que esa es parte de toda la situación. Esto viene de arrastre. Esto es una situación que comenzó ni hace 2 años, ni 3, ni 4, ni 5, ni 10. Esto es una situación que viene de arrastre, de mantenimiento. No conocemos la palabra mantenimiento en las instituciones. Tenemos todos los equipos prácticamente colapsados. Estamos tratando de reactivar toda una infraestructura para poder restaurar las instalaciones que están colapsadas a nivel prácticamente nacional. Y sobre todo el tema aquí es que el Ministerio de Salud está atendiendo ya actualmente el 33% de la población. Antes era menos. Todas las personas que se quedan sin trabajo y que están en la informalidad van para el Ministerio de Salud. Si no logramos unificar estas dos instituciones para que la inversión en salud sea más eficiente, siempre tendremos este problema. Pero también hay algo muy importante, no podemos estar utilizando la politiquería para los puestos administrativos. Para poder tomar decisiones en la administración, tú tienes que tener expertos en administración y generalmente todos estos hospitales se les colocan los directores porque son amigos fulano, tutano, mengano y no aquellos que están preparados para eso. Y hay una gran falla. Si no sabemos de administración, la palabra mantenimiento no va a estar en mi radar nunca. No sé, doctor. No, efectivamente, digo, nosotros hacemos mucho énfasis en salud, en la promoción de buenos hábitos y en la prevención de la enfermedad. Bien. Eso es para todos. Dice que es mejor prevenir que curar o que lamentarse, ¿verdad?, de lo que no se pudo prevenir. Entonces, el trabajo aquí hay que hacerlo en conjunto con los dos subsistemas de salud, la Caja de Seguro Social y el Ministerio de Salud. Existe un mandato constitucional en la Constitución de 1972, si mal no recuerdo, el artículo 115, habla de intégrense orgánica y funcionalmente los dos subsistemas de salud. La ley reglamentará la materia. Pero eso no ha ocurrido. Ahora tenemos una cantidad de infraestructuras, nos hace falta el recurso humano, nos hace falta los insumos, nos hace falta una serie de situaciones que debían engranar para realmente la población tenga una oferta de servicios de salud a la demanda que está ellos... Y me quedo con esa idea, pero creo que todavía tenemos que descarnar más esa realidad dura de que los que están administrando no llegan con el conocimiento para administrar, sino como un premio político. Eso tenemos que corregirlo, ¿o no, doctor? Estamos de acuerdo. Mire, administración hasta en la forma más elemental, todos nos administramos todos los días, de alguna manera u otra. Sin embargo, la administración ya es una carrera, es universitaria, una formación. Y hospitalaria es una especialidad. Y es una especialidad dentro de la medicina también, ¿verdad? Que requiere que las personas sepan qué es lo que están administrando, cuál es el alcance y cómo pueden mejorar un sistema de salud. Pero para eso hay que tener conocimiento. Pero si no están en las competencias que requiere el cargo y los cargos se siguen dando de a dedo y no porque la persona reúna las competencias, vamos a seguir cayendo en los mismos errores. En realidad yo le digo, doctor, que a mí me parece que ya nosotros tenemos la suficiente madurez y discusión porque año tras año es más. Usted sabe que yo pertenecía a la Comisión de Alto Nivel
y hemos hablado de todos los determinantes de la salud, de todos estos problemas de las competencias, pero sin embargo no se ven reflejadas, a pesar de que el libro blanco está catalogado como la Biblia del Ministerio de Salud. ¿Es consultada? No es consultada. Entonces yo sí pienso que ya es un momento en que nosotros tengamos unos resultados reales a lo que buscamos para nuestro país en salud. Yo creo que Doctor. nosotros tenemos que comenzar ya a ver todos estos cambios y los planteando con realidades. ¿Lo va a hacer el gobierno actual? ¿Lo va a hacer su administración? Lo estamos tratando de hacer y ya de hecho estamos comenzando a hacer muchas de las inversiones que estamos trabajando, estamos descentralizando la parte oncológica, estamos viendo la parte de Bugaba, un hospital, estamos en Medellín recuperando infraestructuras que estaban ahí en La Palma, o sea, en Darién, en las comarcas, por todos lados hay una serie de infraestructuras que han quedado rezagadas, tiradas en el tiempo. Pero mientras Entonces, no tengamos a las personas correctas en el puesto indicado, gente que sepa de administración de hospitales, se nos seguirán cayendo los ascensores y se nos es seguirá un problema muriendo que la gente. necesitamos trabajar realmente y yo estoy totalmente de acuerdo. Hay que comenzar a trabajar profundamente, pero hay que tener algo, yo diría que va más allá, que es la voluntad de hacer las cosas, la vocación de hacer las cosas. Usted puede nombrar a cualquier persona, si no tiene la voluntad y la capacidad realmente no va a funcionar. Necesitamos tener la voluntad de querer hacer las cosas y así yo creo que podemos ir trabajando. Poco a poco debemos ir cambiando porque las directrices del señor presidente y del doctor Boy son ir cambiando todo esto de manera tal que podamos medir todo ya por los resultados. Y al final de cuentas todo debe ser medido por los resultados. Si no hay resultados hay que cambiar a la persona. Don Danilo, oye, ya se han dado cambios, usted disculpe, porque ya tenemos muertos. Sí, ya se han dado varios cambios en varias direcciones y están varias situaciones que se Doctora, están a mí viendo. me gustaría aclarar algo que le voy a decir con toda honestidad. Cuando hubo el cambio de gobierno y yo escuché al presidente Molino hablar sobre la unificación del sistema, dije, al fin tenemos voluntad política, porque eso ha sido el obstáculo a lo largo de los años. Sin embargo, ha pasado un año y siento que ha tenido los tropiezos que presidente tras presidente se encuentran en ese puesto. Las personas que quieren seguir trabajando el sistema de la forma como lo han hecho. Esto que me quiero quedar en mi posición cómoda, burocrática y no ir hacia el cambio. Lamentablemente todavía quedan 4 años, pero hasta ahora Yo tengo decepcionado. yo tengo que reconocer que sí realmente se han estado dando pasos que a lo mejor no son tan notables, porque un sistema de salud que se deterioró en el tiempo, en muchos años, si uno espera resultados inmediatos no los va a tener, porque los cambios tienen que ser progresivos y sostenibles en el tiempo. Esto significa que si nosotros vamos a hacer un trabajo, por ejemplo, orientado a ver de qué manera le damos alcance a nuestra población más vulnerable, llámese las áreas indígenas, de donde realmente a nosotros nos exportan a veces los peores indicadores de salud. Más de casi 700,000 originarios hay en todo el país. Sin embargo, el trabajo ahí es un trabajo pesado que a veces decepciona porque no se le da el alcance ni se le da también la oferta de atención sanitaria. Y entiendo bien la reflexión, pero ojo, que la gente se nos está muriendo y tiene problemas con los ascensores. Hay problemas en las áreas indígenas y están relegadas, es cierto. Pero con lo que comenzamos hablando es en áreas urbanas. Ajá. Sí, correcto. Este cuadro lo estamos viendo acá. Quiero volver sobre el tema de la licenciada Emma con respecto a la unificación de los sistemas que son esenciales porque tenemos especialistas en un lado, especialistas en el otro, pero no lo tengo los que necesito acá, no pueden trabajar y estos no trabajan porque no hay los que están acá. Yo creo que jamás hemos estado tan cerca de poder lograr el proceso de unificación. La directriz del señor presidente y del ministro y del licenciado Dino Mon, de Magister Dino Mon, es vamos a unificar los sistemas. Eso es lo que queremos hacer y lo que vamos a trabajar. No ha sido fácil porque tenemos resistencias. Y voy a decirlo abiertamente, resistencias en los mismos gremios, en los grupos, ¿ves? Que hay grupos que se resisten a este cambio. Aquí hay un gremio. ¿Ustedes se oponen a eso? Nosotros no. Nosotros trabajamos parte de los gremios, lo que constituye la Comenenal,
está trabajando en la Comisión de Alto Nivel para la Transformación del Sistema Sanitario. Con el ministro Fernando, en su momento le dijimos, aquí está el plan operativo, aquí está la hoja de ruta, aquí está hacia dónde debemos nosotros ubicar la salud en los siguientes 10 años. Actualmente se están haciendo modificaciones en las políticas de salud porque se vencieron este año y se está renovando nuevamente para orientar hacia esa dirección, ¿verdad? Sin embargo, hay ciertos estribillos que a veces caminan opuestos a la iniciativa de la integración. Uno de ellos es que la Caja de Seguro Social va a correr con todos los gastos o quién va a pagar la famosa integración, ¿verdad? Entonces, estos estribillos, que a lo cual nosotros en la Comisión de Alto Nivel le hemos dado ya una respuesta y decimos, hay una cámara de compensación de costos por servicios que maneja tanto el MINSA como la Caja de Seguro Social, que los dos tienen depósitos en el Banco Nacional. Vamos a compensar en lo más... ¿Y que sea automático? Sí, automático, hasta en el nivel más bajo de atención hasta el más sofisticado y complejo. Don Danilo. Sí. Si creemos que tenemos un problema hoy o que hemos tenido un problema hasta la fecha de hoy, es nada para lo que nos viene. Así es. Nada. Sobre todo el recorte. Sí, el recorte es una circunstancia, pero ¿cuál es el problema de fondo? Acaba las agencias del Sistema de Naciones Unidas, acaba de presentar un análisis sobre el perfil de la población panameña y el mismo sistema, la UFPA lo presentó, el Fondo de Población, y el resto del sistema ha basado su estrategia para los próximos 5 años con Panamá ante un problema que se detectó. ¿Cuál es el problema real? Un problema de fondo real. Solo hay 13 años para que la estructura demográfica de Panamá se nos voltee considerablemente. Claro. Es decir, si creemos que tenemos un problema con las enfermedades crónicas en las edades ahora, lo que nos viene a partir de la próxima década es esto multiplicado por otros dígitos. La pregunta es, ¿cómo vamos a enfrentar? Teniendo esa alarma ya, la alarma ya está prendida, tenemos una década, vamos a tener una población en que la gente mayor de edad va a ser mucho más que la gente más sana. El país va a vivir con el imperio de las enfermedades crónicas. No hay plata para pagarlas, no importa cuál sea el presupuesto. No importa cuál sea el presupuesto. ¿Cuáles son las señales de políticas públicas que vamos a tener? Vamos con las respuestas en segundos nada más y allí también introducimos el tema del control de precios de los medicamentos, que se redujo la lista. ¿Se va en la dirección correcta? Hablamos de eso en breve, aquí en Debate. Sí, no. Estamos al aire, señor viceministro. ¿Qué quería aclarar? Disculpe. Quería aclarar que cuando hablaba antes de cierta resistencia por parte del gremio, en realidad son de los grupos que están, unos en el MINSA, porque dicen nosotros somos MINSA y nosotros somos Caja de Seguro Social. Entonces ese es el concepto que necesitamos cambiar. Que hay que romper. Que hay que romper porque esto es una sola unidad. Esto es salud pública al final. Y es un solo país, es una sola república. Un solo país, tenemos que racionalizar y que tenemos que optimizar y tenemos que hacer la tecnología, tenemos que usar todo para poder hacerle frente a lo que nos viene. Claro. Ojo. Y de lo que nos viene nos dejaba ahí la gran duda, don Danilo Toro, de que en 10 años vamos a tener un país de gente de mayor edad con más problemas de enfermedades crónicas y que no hay manera, no nos estamos preparando para ese escenario. Usted nos decía algo sobre el tema, doctor. Sí, efectivamente, digo, si nosotros nos miramos en el espejo de Europa, ¿verdad? Un país básicamente donde la edad promedio ahora mismo puede estar en 62 años en general. Panamá actualmente la edad promedio está en 34 años, somos un país todavía de jóvenes, pero dentro de unos 20 años o un poquito más, la pirámide, como dice, de población va a cuadrarse y vamos a estar entonces nosotros con una población que va a demandar mayor atención de salud. Y si no tenemos nosotros, que esto no solamente es una responsabilidad del Estado, sino una responsabilidad también individual, porque tenemos que también hacer campañas de cambio en los estilos de vida del panameño. Nosotros tenemos una población de obesos altísima ahora mismo. Yo diría que de cada 10 panameños, por lo menos 7 u 8
están en sobrepeso y en obesidad. Eso significa que tenemos ya el sustrato para la hipertensión, la diabetes y por ahí... Y los problemas renales. Sí, y los problemas renales. Ahora, esos son los problemas que tenemos en el horizonte que nos vienen a futuro, pero yo quiero que nos montemos en el aquí y el ahora porque sí, eso es lo que nos viene y tenemos que planificarnos, es verdad. Pero ¿cómo vamos a solucionar y a superar las grandes encrucijadas de salud que tenemos en este momento? En eso ya estamos comenzando a trabajar. Con los programas, con las mejoras de vida, el ejercicio, las caminatas, todo esto se está comenzando a trabajar. Ahora, esto no va a cambiar de la noche a la mañana, como efectivamente ya lo plantearon aquí. Esto es un proceso y los procesos llevan tiempo. Hay que formar, hay que educar, hay que capacitar, pero necesitamos que entender también que necesitamos invertir en esto. Y a mí me encantan sociedades, porque hay exámenes donde merece la pena que uno se copie. Y si una sociedad ha hecho algo bueno, uno puede copiarse, merece la pena. La inversión en publicidad en otros países, publicidad del Estado, va enrumbada a ayudar a la población a cambiar esos estilos de vida. O sea, más que decir, este proyecto es el proyecto máximo y está, o el presidente estuvo en X región y cortó una cinta. Hombre, ayudar a la gente a que cambie sus estilos de vida, sus hábitos alimenticios, que se ejercite. Todo eso lo han hecho otros países cercanitos. No en Europa, aquí en México lo han hecho, lo están haciendo en Costa Rica, lo están haciendo en Chile. ¿Por qué nosotros no hacemos eso y comenzamos a ayudar a la población? Estamos iniciando casualmente con los programas en los centros de salud, estamos comenzando a hacer todos estos cambios. Por lo que le digo, los ejercicios, todo lo que tenga, lo que usted come, también tiene que saber qué se está comiendo. Todo esto es un proceso de formación. Por ejemplo, usted agarra algo en el supermercado. Usted tiene que saber qué se está comiendo. Ahora, con los medicamentos, ahora inclusive los sucedáneos, todo esto, hay que ver y leer realmente qué usted está comiendo, porque la mayoría de los problemas empiezan por su alimentación y su estilo de vida. Yo siento que desperdiciamos muchos sitios donde se pudiera educar a la población. El tren, por ejemplo. Nosotros quisimos regalarle al Ministerio de Salud una campaña de vacunación el año pasado y, señor ministro, no ha habido manera que se nos acepte una donación donde invitamos a las personas a cuidar su salud mediante la primera línea básica, que es la vacunación. Por otro lado, yo entro al tren, soy usuaria del tren, ahí están las pantallas, utilicemos esos elementos para educar a la población sobre esto, sobre la alimentación. Porque cambiar patrones de cultura es lo más difícil que hay. Sí, correcto, así lo es. Sin embargo, volvemos siempre al tema de que, ¿por qué? Porque no tengo dinero para hacer esto o lo otro. Pero bien lo dice, ¿se está utilizando de forma correcta? No se está utilizando de forma correcta. Igual, cuando estamos hablando, y acaba de decir el señor viceministro, de abrir unidades, ¿para qué yo quiero unidades de cemento si no voy a tener el personal de salud? Porque el recorte me quita 632 plazas que tienen que nombrar para atender todos estos hospitales nuevos que desean abrir. Porque no voy a tener elementos de medicamentos para dar. Mira, me tocó ver la pantalla donde se adjudicó el medicamento y dice medicamentos básicos. ¿Qué crees que significa eso? El Ministerio de Salud solo va a proporcionar medicamentos básicos. ¿Y qué pasa con las crónicas que necesitan medicamentos más complejos? Esos van para el Santo Tomás, el oncológico, el Hospital del Niño, mientras que tú ves entonces que al Hospital Santo Tomás se le quitan 40 millones de dólares. Para la diálisis necesitaban 11, les dieron 4. O sea, todas esas reducciones al final de cuentas van a perjudicar el resultado que tenga el Ministerio de Salud a corto plazo. Y ahora bien, ¿cómo lo vamos a solucionar? Yo quiero aprovechar este medio para invitar al presidente de la República que su proyecto del hospital veterinario lo pase para otro año donde tenga mayor posibilidad y que ese dinero se invierta en el ser humano, porque la vida del humano está por arriba de la vida de los animales. Nosotros estamos solicitando una reconsideración para el presupuesto que nos recortó el MEF, que haga una reevaluación, para que tenga una redistribución para mejorar los aportes hacia el Ministerio de Salud, que es esencial. Y se está viendo todo lo que está sucediendo. Las consecuencias de lo que estamos viendo ahora, vuelvo a repetir, no comenzó el año pasado ni antes, es las consecuencias del arrastre de todo lo que estamos viendo. Y eso es entendible, pero ya este gobierno tiene más de un año y lleva a cuestas los resultados de las gestiones que ha desarrollado. No todo es el pasado y no todo se corrige en un año, es verdad, pero ya es hora de que se vaya siendo responsable de, oye, el mantenimiento de esos ascensores no lo hice yo.
más allá de que no se haya hecho anteriormente. Tuvo un año para hacerlo y no se ha hecho. Entonces ya tiene que comenzar a asumir también sus responsabilidades. Vamos al tema de los medicamentos. Por supuesto. Vamos en la dirección correcta con esto de levantar el control de precio que existía o el tope de precio que existía. No, mira, No. primeramente quiero decirte que la justificación de que el Ministerio de Salud te está suministrando los medicamentos que sacaron de la lista, pues no es verdad, porque no tiene suficiente presupuesto y ya no hay. En los centros de salud del Ministerio de Salud se acabó los medicamentos que se compraron porque no alcanzó el presupuesto. Y ese es el medicamento más caro. A propósito, en la sustentación nos decían que no, se levantó. Es porque estaban baratos en la farmacia, pero no está diciendo que ya no hay. Así es, se Ya no hay. acabaron. Pero no les ayer yo alcanzó. vi, ayer miré, o esta mañana miré en el periódico, hay una nueva lista con nuevos medicamentos que me llamó mucho la atención porque verdaderamente los precios son muy accesibles. Es que se están- Doctor, esa nueva lista sustituye los 119, o sea, no crea que es adicional. O sea, de 119 pasamos a 51. No es que avanzamos, es que retrocedimos. Pero más allá del precio, Pero, el pero es medicamento que está donde está. realmente, pero la lucha de las compras también es otro proceso en que estamos ahora mismo. Estamos ya para que nos salgan nuevas compras, pero realmente la lucha con el presupuesto, y ustedes lo saben, esto no es ninguna historia de cuento de camino. La lucha para que nos aporten los recursos para poder hacer las compras que corresponden demoran. Entonces nos desfasamos inmediatamente, ¿no? Ahora, entonces tienes razón. Independientemente de que la Llegan compra y los todo lo demás, momentos usted en le que- levantó el precio y no se lo tiene a disposición al paciente. Hay muchas áreas que no existe. se ha distribuido o están en los trámites o está, o sea, en diferentes razones por lo cual no ha llegado el medicamento. El Ministerio Ve. de Salud se le acabó el dinero para compra de medicamentos en junio. En junio se acabaron los 74 millones de dólares. Viceministra. Y ahora aprobaron los mismos 74 millones de dólares. Explícame cómo va a trabajar en el 2026 con la misma plata. O sea, No la sé. mitad Y del año estamos al final pidiendo los apoyos de aportes extraordinarios, aportes adicionales, de traslado de partidas para poderle hacerle frente Pero se lo a todas pongo estas más caro situaciones. ahora. No lo tengo como ministerio y le está más y se lo doy más caro al paciente. Pero es que esto no deja de Bueno, ser eso un no paliativo. pasa así. Un paliativo, porque Ajá. estamos buscando la fiebre en la sábana. El problema está en que los medicamentos en este país son demasiado caros, porque la intermediación, ¿verdad?, los ha elevado y los pone que prácticamente son inaccesibles Pero, para doctor, una persona. doctor. Eso ya se quitó aquí- con la ley. Ya aquí- la intermediación Sí, se corrigió pero con ya la eso- ley. Pero no se ha puesto en práctica. La Bueno, ley está pero ahí. ya le toca a las mismas farmacias negociar directamente con la industria. Y sabes que sí hay farmacias que negocian con la industria, que son aquellas que en estos días tenían 50% de descuento, así. No, de yo creo en la tajante. competencia, en esa libre competencia que permite, ¿verdad?, que los precios vayan bajando. Y Sí, creo que eso pero- funciona a la larga. Pero es curioso, me llama la atención que sí, efectivamente, ha habido farmacias que en el mercado al por menor te ofrecen rebajas de hasta de 30 a 35%, pero son muy de corto alcance. Sí. Agarran y te dicen, espérate, tienes tanto por ciento de descuento por el día de hoy, pero además te doy el descuento de jubilado. Y cuando tú sumas, te llegas al 30 o 35%, pero eso es hasta el 30 de septiembre. Punto. Es decir, en el fondo todavía funciona una matriz que soporta o que tiende a ver hasta dónde estira el costo que pueda pagar el paciente por el medicamento. Por eso es que las farmacias en los centros de salud son la solución. El que quiere marca, que vaya para la farmacia privada, pero si en el centro de salud yo tengo todos mis medicamentos antihipertensivos, los medicamentos de control de colesterol, los medicamentos para la diabetes, como ocurrió, entonces ya, si yo no puedo pagar el medicamento de marca, me voy para la farmacia. Y quiero que sepas que esos medicamentos que están en los centros de salud comprados tienen intercambiabilidad, son medicamentos seguros y eficaces, pero como lo dijimos desde que ese programa el presidente lo presentó, lo aplaudimos, pero dijimos, esto va a ser de corto alcance si no está sostenible en el tiempo, y no va a poder ser sostenible si no tienes los recursos, porque quiero que sepas algo, en la compra de esos medicamentos se queda en los centros de salud, eso no regresa al Tesoro Nacional. Esa plata se queda en los comités de salud, en cada centro de salud. A mí lo que Y me por- preocupa es que usted cambió las reglas del juego con la excusa de que lo puede conseguir más barato en la farmacia y la farmacia le dice usted no tiene. ¿Cuántos meses faltan todavía cuando llegará el abastecimiento nuevo para que ese medicamento barato esté al acceso Y a la hay población? hay otra situación adicional, que lo va a decir la Alicia también. Al no haber el recurso, no haber el medicamento en las farmacias de la Caja del Seguro Social,
usted va con su receta, ¿a dónde? Eso ayudó, claro. Y entonces todo esto ayudó a Esa que es se la sobrecarga agotara de la que hablaba la hace un sobrecarga rato, sí. y se nos agotó antes el medicamento, por lo cual quedamos muy determinados, desabastecidos. ¿Y cuándo vendrá esa nueva remesa? Pero en esto es que estamos ahora mismo y ya estamos por resolver estas nuevas por Una resolver. pregunta, una pregunta. Estamos hablando en términos de tiempo, ¿de cuánto? Una pregunta. Puede ser un mes, 2 meses que podamos tener Sí, ya. una pregunta a usted y al viceministro, porque usted ya es partícipe de este programa en N cantidad de veces. ¿En qué quedó toda aquella vuelta de la mesa única, del proceso de compra? O sea, ¿esto fue una historia pasajera? Dios mío, o- ¿me vas a preguntar eso? Claro, Mira, ¿en qué quedó? hace más de hace ya 10 días que fue publicada la comisión para la compra conjunta en la Gaceta Oficial y, señor viceministro, no nos llaman a reunión para llevar a cabo el acto, para cumplir con los medicamentos que se necesitan en el 2026 y estamos en octubre. ¿Qué le parece? Entonces, según la ley, la ¿Por qué, planificación viceministra? era un año antes, según la ley era un año antes la planificación. Para solo nombrar esa comisión, nos demoramos 9 meses prácticamente. Ya fue publicada en Gaceta. Ahora toca al Ministerio de Salud llamar a esa comisión a reunión para que se apruebe la hay que hacer compra las El conjunta. mecanismo se convocatorias. mantiene. Se mantiene. Sí, pero la carga Sí. está entonces Pero en que se convoque. Hay que convocar ya ¿Y cuándo lo van a la hacer? comisión. Esto lo vamos a ver en los próximos días. Es que en realidad sucede una cosa también. Hemos estado en otras situaciones afuera del país también y hemos estado ahora mismo resolviendo los problemas que nos cayeron encima de las planillas, todo. Digo, eso es otra historia, ¿no? Pero hay Está que muy pesada retomar la carga. todo esto. Está muy pesada la carga, viceministro. ¿Ah? Ese ¿El proceso. tema pueden con ella? No. Por supuesto que sí, se puede que con se ella active. y Son- vamos a sacar todo esto. Señor viceministro, el cuadro básico completo de la caja está ahí. O sea, son 500 y pico de medicamentos que si eso no se lleva a cabo en este periodo, para que en enero ya empiecen a pedir, emitir las órdenes no de se va a compra, poder. señor, No se va a poder, nos dice usted. viene No se- ahora muy mismo, ya el oscuro tiempo se- el 2026. No da el tiempo, Por dice algo usted. se da un año. Porque te da un año para poder ¿Y gestionar. ya Comprar en 2027 aquí? Meses. El proceso no es cuando voy a salir a comprar, sino el proceso es cuando tengo el inventario bajo, que es más o menos un año antes, y de ahí comienza el proceso de compra. Es que la Si letra hay buena- establecía eso. si No lo hay estamos buena haciendo. voluntad, si hay buena voluntad, se puede. ¿Y sabes Pero- por qué? Porque el proceso de compra Sí. conjunta es más corto, mucho más corto que si hace por precio. Pero hay que yo llevar a la también práctica, necesito, la buena voluntad yo tiene que convertirse en necesito que práctica. también Sí. todo se transforme en la facilidad para poder hacer todas Pero estas ustedes son compras. los que están y en el timón, ustedes pero son los que lo necesitamos pueden los hacer. recursos para poderlo hacer. Si no tengo los recursos que me lo asigne el MEF, no puedo hacerlo. Dejemos la cosa hasta ahí por ahora. Gracias por habernos acompañado. Hay 2.3 millones de recursos que destinamos todos los años al Parlacén. Es la mejor inversión que podemos hacer como país mientras se nos están cayendo los hospitales de la forma en que hemos hablado en estos dos segmentos. De eso conversamos en segundos nada más aquí en Debate Abierto. Gracias nuevamente por habernos acompañado. Por fin vamos a respetar el tratado constitutivo del Parlacén y los diputados tendrán que ser elegidos de manera directa. Había sido una complicación llegar hasta aquí, hasta que la Corte dijo, oye, hay que respetar la ley porque los convenios internacionales son ley de la República. Pero esto ha traído otra serie de discusiones. ¿Para qué nos sirve el Parlacén? ¿Qué nos ha dejado después de más de 2 décadas de que nosotros estemos, no sé si será invirtiendo, gastando dinero en el Parlacén? Eso saldrá de esta discusión o del encuentro que tenemos en las opiniones de don Rubén Darío Campos, que es diputado del Parlacén, y de don Gabriel Tribaldos, que es analista, abogado. Buenos días, bienvenidos a los dos. Muy buenos días a todos. Oiga, Muy buenos días también. comencemos con usted. ¿Qué nos ha dejado el Parlacén? Es un gran balance que la ciudadanía del país entero ha querido escuchar. O sea, yo quisiera, y lo digo con toda sinceridad, que por fin alguien nos dijera, oye, ¿sabes qué? Dentro de todo lo que nos hemos gastado, o todo lo que hemos invertido, a ponerlo hasta en tono positivo, a lo largo de todos estos años, ¿sabes qué? Tenemos esto, tantos años, por lo menos un logro por año, digamos. Entonces te digo que, ¿sabes qué? Quiero un balance en positivo, porque nos cuesta estar ahí. Si nos cuesta estar ahí, como ciudadanía, como país, como nación, tenemos todo el derecho de escuchar. ¿Sabes qué? Todo esto, mira, todo esto positivo nos ha dejado en el país y esto viene en camino. Mire, yo no le voy a dar que uno positivo por año. 3 logros del Parlacén que el panameño diga, oye,
estos 2.3 millones los estamos invirtiendo bien. O si no, lo estamos gastando muy mal. Señor Campos. Yo le quiero hablar con mucho respeto al amigo Tribaldo y a ustedes, señores panelistas, no de 3 logros, de 3 razones quizás. Y yo creo que la razón principal es que no hay esa vinculación de las iniciativas y los proyectos que se presentan dentro del Parlamento Centroamericano, no son acogidos en el SICA ni en la presidencia pro tempore y por ende no vemos los resultados. El panameño, y yo estoy de acuerdo totalmente, yo como un ciudadano más estoy de acuerdo que toda institución debe rendir frutos, debe traer algo positivo para el país. Pero lo primero, y te puedo dar un ejemplo, vamos a usar el ejemplo de la Asamblea Nacional. Digamos que el señor es diputado de la Asamblea, el señor presenta un proyecto de ley, eso va a primer debate en una comisión, va a segundo debate en el Pleno, por si hay alguna modificación, va a un tercer debate en el Pleno para aprobación y se aprueba en la Asamblea. Eso pasa entonces a la sanción o veto del presidente y ahí se determina si es ley o no es ley. En el caso del Parlacén pasa exactamente o técnicamente lo mismo. Pasa todo este proceso y una vez se aprueba en el Parlacén, eso llega a Secretaría General del SICA. En este momento, la Secretaría General del SICA ni siquiera tiene un secretario y ahí queda archivado. Por ende, si eso queda archivado ahí, eso no llega a una decisión del presidente, por ende no es vinculante, no se crea como ley tal cual y al final no tenemos un resultado. Entonces, esa es una de las razones. Otra de las razones... No, pero quedémonos ahí, porque si no nos llevamos todo el tiempo con esa razón nada más. No llegó el momento entonces de reevaluar si debemos seguir siendo parte o seguir el ejemplo de El Salvador, que Dios sabe que esto no nos funciona, no nos está sirviendo de nada, nos vamos del Parlacén. O no sé, la posición salomónica que tiene Costa Rica, que le saca ventaja, pero no forma. Pero resiste. Sí, exacto. No sé, de pronto nos planteamos eso. Hombre, sí, o sea, tenemos que plantearnos algo. Yo creo que definitivamente este negocio no nos salió. Y no nos salió y hay que buscarle una ruta de salida. ¿Qué salida usted propone? Mira, ya hay muchos que han hablado sobre el tema, internacionalistas, expertos en el tema. Definitivamente el punto más dificultoso de todo esto ha sido que el propio tratado constitutivo del Parlacén no tiene una salida definida. Entonces, eso nos genera una serie de discusiones que debemos tener como país, con un grupo selecto de internacionalistas. Y ya sabes que, mira, nosotros podemos denunciar el tratado constitutivo, buscar la manera de apalancarnos en la Convención de Viena sobre tratados, y eso es una alternativa. Ahora, si El Salvador pudo, ¿por qué nosotros no? Tenemos que buscar la salida. Usted dice que no, ¿por qué? No. Bueno, primero que todo, yo creo que hay que poner en contexto algunas cosas. Hay que poner en contexto. Panamá no puede ser una isla. Panamá está representado ante los distintos foros internacionales y organizaciones. Entonces, salgámonos de la ONU, salgámonos de la OEA, salgámonos de la FAO, retiremos a todo nuestro personal de servicio exterior. Panamá no puede ser una isla. Y eso es el Parlacén, un foro de integración. Y Panamá tiene que estar sentado en esa mesa. ¿Es comparable las Naciones Unidas y la FAO y demás al Parlacén? ¿Nos convertiría en una isla? Juega el mismo rol que juega el Parlamento Europeo. Técnicamente es lo mismo. Entonces, lo que buscamos es eso, desarrollar a través de iniciativas y ver problemas transversales y comunes que tenemos en la región. ¿Estamos hablando de realidades o estamos comparando pera con manzana? Lo que pasa es que en papel podemos escribir y pudimos haber soñado muchas cosas, pero en la práctica lo que se ha podido trasladar de ese órgano, de ese Parlacén, es muy lejos de lo que en su momento quizás se pudo pensar que íbamos a lograr. Estamos comparando harina con arena. A ver. Bien. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos un mecanismo que objetivamente no solamente no le ha rendido beneficios al país, sino que vamos a pensar que somos altruistas y que estamos dispuestos a darle dinero para resolver el problema de alguien, ¿ok? Vamos a pensar que, bueno, vamos a meternos en un negocio que no es para nosotros, sino que queremos ser altruistas y para que otro resuelva. Este negocio es de 2.3 millones por año. Exacto. A propósito. Entonces pensemos eso. Entonces veamos, diputado. 1.7. Entonces tenemos lo que sea que valga. Porque el tiempo vale plata. Así es. Y ahí se pierde mucho tiempo, pero mucho tiempo.
No lo veo así, pero bueno, Sí, respeto su yo le opinión. voy a decir por qué. Primero, veamos qué problema ha tenido la región centroamericana y qué ha podido hacer el Parlacén por esos problemas. Bernardo Arévalo democráticamente gana las elecciones y casi que no llega a ser presidente. Es más, si no es por países que no pertenecen a la región, no llega a ser presidente. Dicho por él y por presidentes como el de México y como que dijeron, no nos vamos de aquí hasta que tome posesión. Sí, sí. El Parlacén, hasta el día de hoy estamos tratando de escuchar qué tuvo que decir sobre eso. 2, Nicaragua. Nicaragua ha despojado de la ciudadanía a una importante cantidad de ciudadanos. A muchos los ha mandado al exterior y a otros los despojó de la ciudadanía. Una cosa de la época medieval, esto es medieval. ¿Qué ha dicho el Parlacén sobre eso? 3, El Salvador y Honduras pueden presentarnos una antología de presidentes que han salido de la silla presidencial a la cárcel y solamente han recibido el beneficio, algunos, de escaparse, precisamente refugiados en países de la región. ¿Qué ha dicho el Parlacén sobre eso? 4. La lista va a ser larga, Por don Dani. Le doy hasta las 4. Es decir, los 4 y los desvergonzados para nosotros. Claro. No es su caso, diputado, pero sí sabemos Sí, perfectamente. por eso le iba a preguntar, ¿en qué tiempo pasaron todas estas situaciones? No. Vámonos al tiempo. El tiempo es lo de menos. Porque No, no, sí es importante porque yo no puedo cargar con el peso de algo que pasó Diputado, lo que es historia ante mi puede gestión. ser presente y futuro. Es una institución que nació en está 91, comprobado. Para eso hasta la estamos fecha. ahora, Exacto. para buscar la forma de cambiar las cosas. Permítame. El Parlacén, ¿ok? A nosotros nos queda como evidencia, denunciado por un expresidente de nosotros, que solamente ha tenido prestancia, notoriedad, como cueva de gente, y voy a citarlo, como cueva de gente, abro comillas, que iba ahí a chupar, a esconderse y chupar. Estoy haciendo una cita textual de un presidente de la República que terminó... Es su opinión y se le respeta No es también. opinión mía. Digo, es Son la palabras. opinión de esta persona. Sí, pero Exacto. Entonces, esos son hechos, esos no son opiniones. Lo que yo le he presentado son hechos históricos. Claro. ¿Qué ha hecho el Parlacén con estos hechos históricos que me permita a mí tener un miligramo de confianza de que esta institución sirve para algo? Bueno, precisamente es lo que busca este nuevo fallo, que quienes lleguen o representen al país en este Parlamento sean personas que sean electas por el pueblo panameño, que dejemos ese tema de que por mi amiguismo, por darle fuero a este, por ayudar al otro. No, Digo, de ahora en la adelante eso Corte- se va a someter al La escrutinio Corte público. solo está reiterando lo que dice el tratado, Y lo que se no debe hemos hacer. cumplido Que no es desde positivo. que se Pero constituyó. pero que va en positivo para Sí. mejorar el perfil. Es que para nada tiene quienes que ver el lleguen a mecanismo representar. con la tarea de la institución. Pero mira, por supuesto. pero veamos otra cosa A ver. desde otra perspectiva ahora, A ver. que también la veo, estoy tratando de buscarle un ángulo al asunto que hoy día, oye, sabes que voy a comprar la idea de que vamos a buscar la manera de reformar el tema y no salirnos. A ver, con no estar allí en la práctica Costa Rica, con haberse salido El Salvador, nos deja, vamos a seguir, entonces vamos a hablar entonces con los que quedamos allí, ¿ok? Y esto dentro del contexto que mencionaba el amigo de Panamá no puede ser una isla, ¿ok? Y aquí viene toda una teoría de los globalistas versus los que no son globalistas, son más nacionalistas, etcétera. Pero vamos, eso dejemos a un lado. Pero, ¿con quiénes quedamos allí? Quedamos con Honduras, quedamos con Guatemala y con una grandísima dictadura. Y bueno, pero son los principales, los más cercanos acá a nosotros. Entonces, ¿qué tanto, y seamos muy realistas, dejemos a un lado temas espacionales, vecinales, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Qué nos va a traer esto? O sea, estamos haciendo ahora la Corte nos dijo, ¿sabes qué? Tienen que postular, está bien, tienen que postular si personas que individualmente vayan y sean candidatos. Porque otra opción para salirnos de este tema es lo que le llaman el retiro de facto. Es decir, ¿sabes qué? Panamá toma una postura y tiene que medir las consecuencias que puedan o no haber. Es decir, no postular. Sentamos a todos los partidos y sabes que no postulamos Oye, nada y no gastamos un centavo en esto. Y hay partidos que de facto no presentaron Sí. candidatos. Entonces, Ahí está eso Moca le y CD, llamamos, por ejemplo. se puede llamar un retiro de facto, ¿ok? Eso es otra de las alternativas que hay dentro del panorama de alternativas para salirnos de eso. Pero a ver, ¿con qué participantes queda
¿Con qué miembros queda el Parlacén hoy ¿Quiénes en día? están en el Valle en están este en Parlacén? Y esto hay que verlo con números. ¿Qué nos trae? Entonces, ¿qué nos beneficia? O sea, ahora Panamá está negociando, ya está bastante avanzado en la integración con el Mercosur. ¿Ok? Ahí tú puedes vislumbrar, ahí tú puedes calcular, ahí tú puedes tirar números de lo que el Mercosur, siendo Panamá un país logístico, uno de los países más logísticos de toda la región, los beneficios que nos puede traer el Mercosur, ser los puertos para todo ese poco de países y el movimiento de carga, etcétera, etcétera. Yo quiero hacer un ejercicio similar que me sirva a mí como base para decir, ¿sabes qué? Vamos a replantearnos, vamos a llamar a Honduras, Guatemala, y van acá, Belice, van acá, vamos a replantearnos y vamos a reformular. Pero en verdad hay algo ahí que podamos rescatar versus todo lo que nos estamos gastando, versus todo el ejercicio electoral que nos toca hacer ahora pronto. Que ahora no va a costar más, a propóscio, ese ejercicio electoral. No, es que por los, La quinta por los papeleta nos cuesta más. antecedentes que yo le he presentado, yo considero que Parlacén es un atentado contra la democracia. O sea, sus hechos, sus registros, sus huellas digitales revelan que la institución llamada Parlacén atenta contra la democracia en la región. Señor Ese es mi Campos, criterio evaluativo. Con todo esto, ¿qué podemos hacer mirando al futuro? ¿Seguimos allí o nos salimos de ahí como panameños? 1.7, voy a bajarle la cifra a 1.7 como usted dice. Vamos a bajársela a 1, que es significativo ante las necesidades que hay en el país. Yo no sé qué haría un alcalde si le da a usted 1.7 millones de dólares. ¿En qué podríamos invertirlo? Y nos va a costar más ahora la elección también con la quinta Pero eso papeleta. mensual, ¿no? Es 1.7 Anual. Que no es poca cosa, yo no sé. No. 1.7 es 1.7. Pero ¿De nos verdad va a merece costar- la pena que sigamos allí? Vuelvo y repito, don Hugo, creo que Panamá no puede ser una isla. Panamá tiene que tener representación en todos los foros, en todos los organismos donde genere debate, donde Panamá tenga toma de decisión, donde Panamá busque algún beneficio, y yo creo que el Parlacén representa esto. ¿Qué ha pasado anteriormente? Pues no podemos cargar con esa cruz. Nosotros tenemos que trabajar de aquí en adelante. Tenemos apenas un año de estar en el Parlamento y buscamos esa interacción, buscamos traer esos beneficios, presentando iniciativas a través de dictámenes. Propiamente, en mi caso personal, yo dirijo o presido la Comisión de Asuntos Municipales, donde hemos hecho una excelente labor buscando ese vínculo. ¿Excelente labor para quién? Para el Parlamento y para las ¿Y diferentes qué asociaciones. propuesta tenemos en la tubería de posibilidades de que salgan de allí? Bueno, ahí tenemos la hipoteca centroamericana, que puede traer beneficios económicos para el país. Una hipoteca centroamericana te va a dar la facilidad, don Danilo, de poder adquirir, o que cualquier centroamericano adquiera con X banco, no tiene que ser del mismo país, puede ser comprando una propiedad en Panamá, un salvadoreño con un banco en República Dominicana. Eso lo va a permitir la Pero hipoteca todo lo que centroamericana. salga de ahí no es vinculante. Pueden escribir lo que sea, No, puede ya ser se la está. mejor ley, el mejor proyecto, Precisamente y al eso final es no lo es que buscamos. vinculante. En este momento, a Panamá le corresponde la presidencia pro tempore del SICA. O sea, José Raúl Mulino es el presidente. Ajá. Y si hay una buena intención del presidente y su gobierno, a través de su Cancillería, de buscar esos beneficios, desempolvar todas esas iniciativas que pueden traer beneficio a Panamá, puede hacerlo en este momento, aprovechando que él lleva la ¿Cuándo toca batuta la del reunión tema. del SICA? Bueno, ellos se reúnen periódicamente, entiendo que en julio fue la última, esto debe ser en noviembre la próxima, entendemos que así es, y esto le corresponde entonces al presidente José Raúl Mulino llevar la batuta de esto, y que ojalá mire para este lado y busque esas iniciativas positivas que puedan traer resultados a Panamá, y ya veamos el Parlamento como lo que es un órgano, un foro internacional, un foro de debate, un foro que mira problemas comunes y transversales y que quiere el beneficio para Panamá. Que hasta ahora no le ha dado ningún beneficio. Porque no se ha hecho la debida gestión. Entonces no es culpa tanto del Parlacén. Por eso yo inicié hablándote, Hugo, de que si al final eso llega al SICA y lo archivan en el SICA, ¿qué podemos hacer los diputados? Una pregunta, señor diputado. ¿Panamá es el único que no ha sacado cosas positivas o alguno de los vecinos miembros del Parlacén sí la ha sacado? ¿O todo queda trancado en el SICA para todo Mira, el mundo? yo no me canso de dar este ejemplo. En periodo de pandemia, países adscritos con esa vinculación pudieron aprovechar la oportunidad de hacer una compra en conjunto para insumos médicos. Panamá, por no estar adscrito a esa iniciativa, no pudo ahorrarse X cantidad de millones de dólares.
que sí lo aprovechó El Salvador, sí lo aprovechó Nicaragua y tuvieron un resultado de un ahorro de 180 millones de dólares. Entonces, hay iniciativas positivas en el Parlamento, pero que no se aprovechan porque no tenemos esa vinculación. Entonces, hay que darle el debido proceso a todos esos proyectos, a todas esas iniciativas, para que esos beneficios lleguen a Panamá. Pero si eso se tranca en el camino, ¿No será que llegó la hora de que refundemos el Parlamento Centroamericano si realmente queremos puede ser. En este que siga momento estamos existiendo? trabajando, hay una comisión para trabajar también en los estatutos y reglamentos internos del mismo. Entonces, yo creo que vamos en esa visión de transformar, porque hay una nueva bancada, no solamente de Panamá, de otros países que también desean cambiarle el perfil y la imagen a esta institución. Entonces, yo creo que tienen que darnos la oportunidad, así como aquí llegó hace menos de un año y tanto, una nueva bancada, nuevos diputados a la Asamblea que están buscando cambiarle la imagen a la institución. Pues nosotros tienen que darnos la oportunidad. Esto no se construye de un día para otro, esto lleva un proceso. Oye, estamos desde el 91. Eso es lo que Estamos desde el año 91 en este juego. Lastimosamente, yo te hablé antes de tres razones. Yo te hablé antes de tres razones, Hugo, y yo creo que me cortaste. Otra de las razones que yo te iba a dar es precisamente esa. Aquí por años, así como ustedes mencionan, por años no se ha hecho nada, pero es que por años también hemos tenido personas ahí que han llegado solamente a refugiarse. Y por eso le tienen el epíteto que le tienen. Por años. Hasta ahora es que hay una nueva bancada que, y no, ojo, no son todos, pero ellos mientras más transparentes, mientras más translúcidos, podían ser mejor para el país, porque así se olvidaban de ellos y se refugiaban en el fuero. Y no les importaba la institución. A nosotros sí nos interesa. Nosotros sí estamos buscando ese beneficio para que llegue al país a través de la institución. Yo no sé si repita o no, pero, ¿Esto es una carta al niño Dios? En mi pasado, ¿O realmente en esta usted cree que institución, yo podemos tengo que hacer Sí. lo que me corresponde, porque para eso el pueblo panameño me paga, ¿Esto es una para carta, trabajar por la institución. ¿Esto es una carta al niño Dios o de verdad usted cree que podemos sacarle algún beneficio al estar ahí Hombre, en ese foro? yo felicito al señor diputado. Yo estoy seguro que tiene todas las mejores intenciones. La pregunta del millón es, un grano de arena, y o sea, una persona, un diputado, dos diputados, tres diputados versus todo un mar de, todo un sistema. Eso lo veo difícil, para ser sincero. Lo otro que yo digo es, mire, si fuera por mí, yo apago ese switch, saco los mejores acuerdos bilaterales que se puedan en la región. Panamá, mira, Panamá tiene todo un catálogo de oferta. Ahora dio primero un tren para Panamá que va a beneficiar a la larga. Esa es una iniciativa del Parlamento, para que sepas. Va el tren centroamericano, no solamente en Panamá. Panamá es el primer paso de esa iniciativa. Del O tren sea, no es una centroamericano. idea de José Raúl Mulino, es una idea del Parlacén. Pero es que tampoco era una idea de José Raúl Mulino, es una idea que venían presentando varios candidatos desde hace mucho tiempo. Entonces, es producto también de Es una una idea que iniciativa. nace con Sí, China. pero mira, Sí, no sé si con China, mira, No, yo históricamente creo que- el proyecto era, Mira. estaba entre la franja y el... Yo creo que Panamá tiene que buscar sus intereses en la región. Y yo no creo que el Parlamento haya demostrado hasta ahora, por más de 3 décadas, que es la plataforma verdadera para llevar a cabo los intereses comerciales de Panamá. Por lo tanto, si se va a redefinir una nueva idea, que se vaya a renacer algo nuevo, que se haga en paralelo a que Panamá, ¿sabe qué? Apague el switch de eso y renegocie bilaterales con todos los países que necesiten y que ojo, Panamá sea su puerto de salida de toda la mercancía. Exacto. Y ojo, yo no critico un proyecto de ferrocarril centroamericano, lo defiendo totalmente. Creo que sería algo muy ventajoso. Claro. Pero estemos claros de que al ritmo que vamos, seguramente lo tendremos para el año 3628. Señores, dejemos por hoy las cosas hasta ahí, porque estamos en un país donde tenemos que tomar decisiones. No sé si la experiencia nos ha demostrado que sea la mejor inversión que hacemos. Para mí, en lo personal, no. Nació con una iniciativa en un momento histórico en que iba a jugar un papel. Tampoco lo jugó en aquel entonces. Al final, ¿qué vamos a seguir haciendo? ¿Tropezándonos con la misma piedra? Se lo dejo ahí solamente para meditar. Gracias a nuestros invitados. Hacemos un alto y el balance de la semana política en breve. Pongamos en perspectiva la semana política desde dos ópticas totalmente diferentes. Aquí está don Luis Lucho Duque con nosotros de la coalición Vamos. Bienvenido, buen día. Gracias, Hugo. Y también está Javier Ortega, ex diputado PRD. Buenos días, bienvenido, don Javier. Buenos días, mi estimado Hugo y mi hermano el Toro, de los toros buenos. Ah, ¿es que hay toros malos? No, yo no sé. No, usted el que dijo, toro Yo dije bueno. de los toros buenos, es que hay variedades de toros. Ah, sí, ok. No voy a Déjalo ahí. profundizar. Sí, no voy a profundizar.
Hablemos un poquito del tema que dejamos en el tintero en el segmento anterior, el Parlacén. Bueno, ahora se van a elegir directamente como debió ser desde un principio y como dice el Tratado Constitutivo de Parlacén. Pero yo no sé si debemos entrar en ese debate de seguimos, no seguimos, nos ha producido algo, no nos ha producido nada, no sé. ¿Cómo lo toman ustedes? Bueno, mira, yo te tengo que dar mi postura con respecto al Parlacén y creo que yo soy enfático. El Parlacén, para mi postura principal, es un gasto innecesario para el Estado, blinda básicamente a todos sus diputados de la justicia y también no genera nada productivo para el país. Nosotros como bancada independiente presentamos esta semana una solicitud al presidente del Parlacén, de este Parlamento, para que nos dé información sobre los diferentes salarios, planillas que tiene esta institución para fiscalizar. Pero también yo quiero que entendamos algo. Ya no es el debate de que si vamos a estar o no vamos a estar en el Parlacén. El panameño tiene ahora la opción, gracias al fallo de la Corte Suprema de Justicia, de decidir en las elecciones de que si vamos o no vamos a estar dentro del Parlacén, no dándole el voto a ni un diputado. Porque le voy a ser sincero, esto es un gasto que tiene, y más ahora, porque no solamente son 2.3 millones de dólares que nos genera el Parlacén, sino que ahora va a generar un gasto adicional en las elecciones porque es más plata, más papel para imprimir y más subsidio que hay que darle a esa gente. Pero una para pregunta, apoyar. diputado, en ese orden de cosas. Si la familia del diputado candidato que vota por él se lanza, ¿ganaría con los votos de su familia? Si la familia vota por él, ¿no? No, claro, sí. Yo conozco políticos que ni la familia vota por él, pero disculpe. Totalmente, totalmente. Bueno, eso es delicado cuando la familia no vota por ellos, ¿no? Sí, pero básicamente es un mensaje de decir, de verdad, no queremos estar dentro del Parlacén. Que de facto deje de existir, porque no, el votante no lo apoya. Bueno, mi opinión no es esa. ¿Cuál es la suya? Honestamente es contra. Yo creo mucho en la integración. Yo creo que de repente lo que ha faltado es tomar la decisión de que los miembros del Parlacén sean escogidos por votación nacional. Me parece que es lo correcto. Pero yo no estoy encerrado en esa diatriba de que si es bueno, es mala, si nos representa, si nos gastamos, a veces nos gastamos plata en tonterías que no son importantes. Entonces, pero esa no será una de esas. Mira, esa es una de yo esas. no creo eso. Yo lo que creo que han hecho un papel de endemonializar el asunto. Esa es mi opinión personal. ¿Cómo? No. Déjame terminar de decir lo que voy a decir. Mira, si nosotros como país no entendemos cuál es el papel de la unificación de Centroamérica y las cosas que se pueden hacer, vamos a seguir con esta cantaleta. Ahora, disculpe. Si tú me dices, yo quiero... pero ¿qué ha representado? Sí. Bueno, el problema es que nosotros debemos exigirle a los que están ahí que hagan un trabajo que se vea. Pero llevamos décadas. ¿Cuántas veces Exacto. lo han llamado? Le hago una pregunta a mi amigo Toro. ¿Cuántas veces lo han llamado para que den una explicación? Yo no lo he visto en ningún lado diciendo, nosotros los llamamos para que nos dijeran qué están haciendo. No lo han hecho. ¿Y quién lo puede llamar? Lo que hemos ¿Y hecho quién es lo puede llamar? criticarlo, Pero espere, lo que hemos espere, agarrado no, es ¿y quién lo puede pegarle llamar? a la gente para pegarle. Diputado. Mira, es como la misma, si esa filosofía es así, Sí. tenemos que cerrar la asamblea. Porque el país no gusta de la asamblea tampoco. Bueno, en América Latina, ¿por qué no es lo mismo? América Latina, varios países la han es verdad lo que estoy diciendo y tú sabes que es verdad. Vamos con orden. Yo nada más quiero con hacerle orden. una pregunta que usted me conteste. Dígame 3 cosas tangibles que el Parlacén le ha dado a Panamá. 3 cosas tangibles. Tendríamos que leer todos los acuerdos que se han llegado. No hay nada. Espérate no, un momentito, mi querido Luis Duque. ¿Tú has leído algunos de los documentos que se han aprobado Sí, allá? lo he leído porque me metí a la página del Parlacén. ¿Y adivina? Te felicito. La última Te rendición de felicito. cuentas que ellos tienen ahí es del 2021 y cuando trato de entrar, sale error en la página. Ni esa página está actualizada. Dios mío. Entonces, Te estamos felicito hablando. porque yo no lo he leído y tengo que ser sincero en eso, pero yo creo que el Parlamento Centroamericano sirve. Hay que hacer lo que hay ¿A que hacer. quién le sirve? A los países de Centroamérica, a todos. En vez de estar dividiéndonos- Veamos el inventario. Que el presidente Arévalo de Guatemala casi que no toma posesión y el Parlacén no dijo esta boca es mía. ¿Que dónde está la sede? A propósito. Exacto. Que dónde está la sede. Y el Parlacén no dijo esta boca es mía y este era un problema de democracia. Y el Parlacén no dijo nada. El presidente de Nicaragua le quita la ciudadanía. A un montón los echó. Y a un grupo de destacados de su propia línea política le quita la ciudadanía y el Parlacén no ha dicho nada. En Honduras y en El Salvador hay una secuela de presidentes que han salido de la silla presidencial a la cárcel y el Parlacén no Blindaje dice político. nada. No. Y un presidente panameño dijo que es una cueva Me a la acuerdo. que se van a chupar. Y después ¿Y se dónde amparó estaba? allá. Y después fue para allá. Entonces, En el ¿qué? Parlacén. Dígame yo no quiero 3, yo Mira, quiero uno. Créeme un que argumento. Créeme que lo que me está diciendo
yo lo entiendo perfectamente, pero para mí ahí hay que hacer los cambios necesarios y poner eso a funcionar como se debe. Yo no creo en que hay que eliminar el Parlacén. Esa es mi opinión. Usted dice que se ha demonizado al hay Parlacén. que hacer la Usted dice que ¿No se ha será que demonizado. hay que hacer algo nuevo? Es posible. Es posible. Mira. Usted dice que se ha demonizado al Parlacén. Como si- Mi pregunta de la es, ¿se misma ha manera que la demonizado Asamblea la han hecho o ellos igual? están cosechando lo que han sembrado? Mira, yo te voy a decir algo. El Parlacén nació para tratar de igualar al Parlamento Europeo en su momento, para tratar de conseguir cosas a nivel centroamericano. Hoy no está dando los frutos y lamentablemente nosotros seguir formando parte de este Parlamento de la región no nos está beneficiando y está generando un gasto más. Entonces, lo mejor es, Bueno, Panamá, no seguir participando de esas cosas diputado que Luis, no le- están brindándole le- un resultado tangible al país. 2.3 millones de dólares. Está ¿Cuánta bien. plata le falta? ¿Cuánto a se Puerto gasta la Rico? Asamblea? ¿Cuánto le plata? Ay, yo estoy totalmente de acuerdo con Entonces usted. cerremos la Asamblea, que es el mismo proceso. No, señor. Sí, porque... No, señor. ¿qué La Asamblea pasa? sí le Mira, está brindando de periodo en leyes al periodo, país. los dos que están aquí, porque yo he estado aquí varias veces por ese mismo tema, de periodo en periodo, ¿qué la gente opina de la Asamblea? Vamos a hablar claro. Ahora, usted perteneció a la Asamblea, ¿usted Sí, no hizo ¿cómo nada no? productivo por el país? Bueno, yo sí trabajé. Deme una o dos fui- leyes. Fui el que más leyes presenté, Bien, gracias a Dios. ya, eso es algo. Dígame del Parlacén si alguien puede Así decir no hay- eso. no, No hay nada. ninguno. Pero No es hay que, nada. vuelvo e insisto, hay que hacer la reforma que hay que hacer. Yo no creo en quitar las cosas simplemente porque no nos gusta. Ahora, a mí me queda una gran duda. Ese- Si, no, la, no, pero no es un problema de si gusto. la Corte ha dicho Exacto. Un poco. que estos señores han sido electos, estos actualmente han sido electos al margen de la ley, al margen de la Constitución, al margen de lo que dice el tratado, nosotros lo vamos a mantener en el puesto aunque fueron electos al margen de la ley. Pues es una muy buena pregunta. Y Ahí ahí, ya no te puedo contestar esa batadura. ¿Eh? sí, muy buena pregunta. Y de verdad que hay que tomar acciones directas con respecto a ese punto y me El la problema llevo. es que corrieron con la Sí, me regla la llevo. establecida en ese momento y ya están ahí. Es que la regla establecida en ese momento estaba en el tratado y el tratado dice que deben ser electos Claro, como se pero- eligen pero los no locales. la Hay un tema de aplicaron, retroactividad pero no de la las leyes aplicaron. No, también. pero ahí no hay entonces, retroactividad. No hay retroactividad, entonces- No hay retroactividad. Porque la ley es clara. Yo realmente Pero lo sí hay que pongo tomar acciones Tú serías con bueno respecto a para eso. correr para la próxima vuelta con negativo, elecciones, compañero. para- No Yo me sí- invite. yo- Oye, Hugo, a tu sí. preocupación yo le pondría el título de vigencia expirada. Sí, ¿usted cree? No sé, no sé. Porque Yo- eso no se va a poder arreglar. Pero Mire, no debemos seguir en el donde Parlacén. nadie expira en sus aspiraciones políticas parece que es en el PRD. Uy. Oiga, porque hasta una persona que está detenida de manera preventiva se está postulando. ¿Qué le espera a su partido con todo esto que está saliendo? Mira, yo la verdad es que voy a respirar profundamente para no decir cosas que no debo decir. No dígalas todas. Y- Aquí venimos a debate abierto, venimos No, a debatir, claro, claro. a compartir ideas. Mira, hablé con una persona amiga mía ayer y le pregunté su opinión. A otra persona que quiero mucho y me dijo, Javier, ¿tú sabes qué es el gatopartidismo? Yo, no, papá, no estás hablando del gato. No, búscalo. De Benicio, ¿no? Búscalo en el Google, en el diccionario, donde tú quieras. Y en pocas palabras resumí todo. Cambio para que nada cambie. Así es. Entonces yo siento que las elecciones que va a haber en el PRD es un gatopartidismo. Y que dicho sea de paso, el que dirige le dicen gato también. Así que, pero yo creo que nosotros, yo no como PRD no estoy de acuerdo con el formato ni con el sistema. Yo respeto a los compañeros que se postularon, pero yo siento que eso no va a hacer nada para cambiar el PRD. ¿Usted tiene alguna aspiración dentro de No, esto? no. Mis aspiraciones yo siempre las he hecho electoralmente en mi comunidad. Me ha ido bien y me ha ido mal, pero ellos son los que deciden. En este caso yo siento que al PRD y a su estructura y a sus bases no le están dando la oportunidad de tomar la decisión real, porque nada más son 300 personas. 300 personas De 500.000 más de adherentes. 500.000 adherentes que hemos ido perdiendo paulatinamente, gente. Entonces, si tú no estás viendo, tú no estás analizando la conducta de la gente del PRD que se está yendo, ya se ha ido 200.000 prácticamente, se fueron ya. Entonces, ¿qué mensaje te está mandando tú que diriges el partido? ¿Cuál es la cámara? Esa. Usted, señor, y ustedes, señores que están dirigiendo el partido, no entienden a la gente del PRD para mandarle una carta de cada uno, pues. El PRD no va a cambiar si seguimos con este método. Este método no es democrático. Este método de cansancio, donde unas elecciones que acaban de pasar nos dijo la población panameña, ese no es el PRD que queremos. ¿Cómo tú no lo puedes entender?
No te estoy diciendo que te salgas del partido, te estoy diciendo que te apartes a un lado. ¿Ese mensaje para quién es exactamente? Para los que están dirigiendo el PRD hoy, y se lo digo con mucho respeto, denle oportunidad a una nueva camada que nos haga recuperar. No importa cuánto tiempo nos recuperemos, pero que sea otra gente que dirija nuestro partido. ¿Por el camino que lleva el PRD es opción para la próxima elección? No vamos bien, no vamos bien. Y si en esta nos dieron palo, puño y bofetada, en la otra nos van a terminar hasta pateando. ¿Y usted sería parte de esa nueva camada? Pregunta inocente. Mira, yo quisiera correr en el 2029. No, para correr en el CEN. Mira, yo ahora mismo soy el defensor de los miembros del partido. Ese es un cargo... Por eso me atrevo a decir lo que estoy diciendo, porque yo sí escucho a la gente de la base. Y los primeros que comenzaron a votar la gente del PRD, apenas que pasó las elecciones internas del partido, fue la gente del PRD. Pero es que habían votado en contra del PRD. No. Mira lo o por lo menos de su candidato. En las elecciones para escoger el nuevo comité ejecutivo, una vez que finalizó y ganaron los que ganaron, comenzaron a destituir lo que supuestamente no le habían dado el voto. Sí, ahí hubo una... Oiga, ¿Cómo defenderlo contra ellos mismos? Esta crisis de partidos, ustedes desde fuera, como movimiento independiente, ¿cómo lo ven? ¿Qué mensaje sienten que ustedes envían estas crisis de los partidos para no quedarnos solamente en el PRD? Bueno, yo creo que nosotros somos el resultado de cuando las cosas se hacen mal. Realmente hay un hartazgo de la ciudadanía y la ciudadanía responde en colocar gente nueva dentro de la asamblea. Yo creo que el problema no es el partido político, el problema son las personas dentro de los partidos políticos. Yo siempre voy a ser crítico de eso, de ese argumento. Sin embargo, hoy sabemos que hay partidos políticos que lamentablemente nos han demostrado que esas no son las vías para la política que el país necesita y requiere. Y por eso nosotros nos hemos mantenido en la independencia. Y vamos a seguir manteniendo en la independencia si las reglas electorales nos permiten estar dentro de la independencia. Y los partidos también, porque son mayoría. Los partidos están en crisis, es una realidad. No, el punto es que pocos partidos han caído, en la historia electoral de Panamá, pocos partidos han caído tan avivalmente como cayó el PRD. Y si el PRD cae 1/10 de punto en la próxima elección, 1/10, créeme que su destino fulminante va a ser o en el Chorrillo o allá en Parque Lefebvre, en términos de alegoría. Usted se refiere a los camposantos que hay en los dos lugares. Al cementerio. Cementerio. Al cementerio político. ¿Usted lo ve así de dramático? Yo tengo que admitir que sí. La situación del partido es una crisis demasiado grande, profunda, y vuelvo, insisto, en que hay gente que puede tomar la decisión de hacer que mejore, pero no con el esquema que estamos ahora mismo. La gente no odia el torrismo, eso es falso. La gente odia lo que están dirigiendo hoy día el partido. La gente no quiere saber de ellos. La gente no gusta de ellos. Que hayan ganado su área es una cosa. Yo no me quiero meter en una camisa de once varas, pero le tengo que decir algo, don Javier. Dígame, y ahí sí, si usted siente o tiene ese sentimiento, ese llamado, métase, involúcrese y haga también los cambios. No, yo peleo mi partido. Yo no me voy para ninguna. Mira, Es tú lo único puedes que estar yo le seguro, yo no diría. me voy a salir del PRD, Luis. Así que no te preocupes, siempre me van a tener que en esta área tirando puñetes. Mira, yo no me voy del PRD, aunque hay muchos creen que sí. No. Yo voy a hacer la pelea ahí, dentro del partido, como muchos que vamos a estar ahí hasta el final. Yo tengo 46 años de estar en el PRD, Hugo, y no me da la gana que una gente que le ha hecho mucho daño al partido sean los que sigan dirigiendo el partido. Concuerdo con lo que dice el compañero. Le va a pasar lo mismo que al PRD dominicano. Efectivamente. Así, idéntico. Exactamente. Aunque otro PRD dirige, porque son ellos mismos que se cambiaron de partido para... Pero no va a pasar lo mismo. Oiga, es apocalíptica la visión, apocalíptica. Yo sufro todos los días. Es que ya ha pasado en América Latina, ya el caso de Dominicana. Pero dice que nadie aprende por cabeza ajena, ¿no? Bueno, pero ahí está, la historia es ¿Tú para sabes lo que hacen, Hugo? Mira ese patacón. Hay que darle palo. Comienzan a hablar mal de él. Insúltenlo, llámenlo, péguenle. Eso es lo que comienzan a hacer. Yo he escrito un par de artículos por ahí porque estoy escribiendo nuevamente y te mandan a insultar. Pero a mí eso no me da miedo. A mí me da miedo que muera el torrijismo. Eso sí me da miedo. ¿Y el torrijismo está por morir? Estaba asfixiado. Ahora mismo está respirando con aparato. Con tanque de oxígeno. Con tanque de Torrijos oxígeno. aplicó aquello del repliegue. Ha llegado el momento del repliegue de estas generaciones. Ha llegado el momento de repliegue de muchos compañeros. Es que esto no es un problema de edad. Esto es un problema de gente que pueda hacer cambiar las cosas. Que nos puede costar mucho tiempo, sí, pero que la gente comience a ver esos cambios. Si no lo hacemos... Dígame nombres de los que deben replegarse.
Es que no me quiero meter ahí porque ya... ¿Y ahora sí tiene lo van a miedo? tomar. No es miedo. Porque es que no es un problema personal de Javier Ortega. Es un problema de mandar un mensaje a un grupo de compañeros que cuando la gente lo ve en la televisión, cambian el canal. Ahora, la pregunta que cabe Ajá. aquí, Hugo, es ese espacio tan voluminoso, porque es todo el espacio del mundo en el escenario político Sí. panameño que el PRD está dejando, ¿quién lo ocupa? Mira, sonríe al señor Duque y lo apunta con el dedo, casi está implícita la respuesta, pero vamos a dejarla para luego de la pausa comercial, porque vamos a conversar sobre el tema corrupción. Usted dijo que el presidente era el que estaba presionando para que la agenda de corrupción de la Asamblea no avanzara. Pero el presidente dijo que le preocupa la corrupción, lo dijo en su última conferencia de prensa. Es más, que llamó al procurador por el tema del proyecto de ley que él presentó. De eso conversamos en segundo nada más, aquí en Debate Abierto. Seguimos hablando del PRD en el cambio comercial. No se crea, esto no se apagó allí, pero hay que dejar ese tema porque hay muchos más. Usted me dijo esta semana, iniciando la semana, Sí. que el presidente de la República era el que tenía aguantada la agenda anticorrupción en la Asamblea. Pero este jueves él habló del tema corrupción y habló del tema justicia y habló incluso de que llamó al procurador. ¿Qué recoge de todo eso usted? Mira, primero que todo quiero dejarlo claro. Es el Ejecutivo, el claro, evidente actor que está impidiendo que los proyectos de anticorrupción avancen. Usted se reitera. Yo me reitero y lo sigo confirmando. Esa es mi teoría, ese es mi argumento. Y si tú me preguntas por qué. Primero, fueron claros interferentes entre la elección, conformación de las dos comisiones que hoy son los cuellos de botella que los proyectos de anticorrupción avancen. Estamos hablando de la Comisión de Gobierno y la Comisión de Credenciales. Allí los presidentes son ambos de su partido. Ahora agarra con el proyecto de ley anticorrupción general presentado por el procurador y hace algo que, a mi punto de vista, en el Panamá ideal, no debería un presidente de la República estar llamando a un procurador general de la Nación para estar dándoles órdenes. Porque debe existir algún tipo de independencia. Tiene que existir la independencia. Se nota que hay algún tipo de interferencia del presidente de querer que los proyectos de anticorrupción no avancen. Aquí el que más sale perjudicado es el panameño, porque el corrupto está feliz. Ahora, y esas son las cosas que nosotros no podemos permitir. Ahora, el presidente lo llamó. ¿Cuál cree usted debe ser la reacción del procurador? ¿Obedecer al presidente o mantener el proyecto que ha enviado a la Asamblea? Aquí te quiero decir un argumento también y va muy relacionado a la incongruencia en el mensaje del presidente. Para la Caja del Seguro Social, el presidente de la República, ¿qué decía con el proyecto? Lo metió a la Asamblea y dijo, yo no lo voy a retirar, eso se tiene que reformar allá adentro. Y cuando salió dijo, lo que pasa es que no es lo que más me gusta, pero bueno, es lo que salió democráticamente. Pero ahora con los proyectos anticorrupción, ¿qué hace el presidente? Dice, yo voy a llamar al procurador para que lo retire porque no me gusta. Son mensajes incongruentes. Entonces hay un claro mensaje. El presidente es el que no quiere que los proyectos de anticorrupción avancen. Y ese es el mensaje que nos está dando. El procurador se tiene que mantener firme, dándole la confianza a que las modificaciones se realicen dentro de la Asamblea. ¿Le enviarían ustedes, cuando digo ustedes me refiero a su bancada, un mensaje al presidente para que, en el sentido de que, señor presidente, revise su posición, creemos que el Ejecutivo debe considerar esto, aquello? ¿Estarían ustedes dispuestos a hacer que la pelota rebote hacia el presidente? Yo creo que la pelota que rebote más que al presidente, el proyecto de ley ya está en la Asamblea, Danilo. El presidente de ley ya está en la Asamblea Nacional. Somos nosotros los diputados los que debemos decidir. Y ahí queda también de parte del Procurador General de la Nación que no envíe ni una nota solicitando el retiro del proyecto. Porque si él envía la nota de retiro del proyecto, también queda a potestad de los diputados votar y decidir si el proyecto de ley se retira o no se retira. Entonces somos los diputados los que tenemos ahora la pelota de nuestro lado para poder comenzar a modificar ese proyecto. Ustedes pueden hacer el saque, entonces. Nosotros podemos hacer el saque. El presidente puede querer una cosa, le puede gustar o no, pero esto no es tema de gusto. Esto es tema de hacer lo que la ciudadanía está pidiendo. Pero insisto en la pregunta, ¿debe el procurador obedecer al presidente o debe mantener el proyecto que presentó? Mira, yo creo que debe haber una independencia aquí en este asunto. Con mucho respeto del presidente, el puesto que tiene ese señor es un puesto sumamente importante en este país. Y la gente quiere ver que las leyes se comiencen a aplicar. Y desde mi punto de vista, decirle a que no te metas o no haga, no es correcto.
Y la corrupción hay que acabarla, venga de donde venga, sea quien sea. Su partido no está necesariamente apoyando la agenda anticorrupción en la Asamblea. Bueno, ese es el problema de los que están ahí, pero yo sí creo... No, pero es su partido. Pero yo sí creo, bueno, pero si el resto de la Asamblea tiene los votos suficientes para hacer una ley que comience a través de esa ley a cambiar este proceso de corrupción porque este país, tú me perdonas lo que te voy a decir, yo siempre digo esto y la gente se molesta conmigo, este país es corrupto por excelencia, brother. Perdóname que te lo diga, a veces uno cae mal con esto, pero es que la gente dice, no, yo no soy corrupta, pero es que hay que ver los grados de corrupción como son, porque es que la corrupción no es netamente de los políticos, es un engaño. Entonces hay que hacer lo que hay que hacer para acabar con la corrupción. Hay que hacerlo. Totalmente. El papel es de ustedes. No, Y tienen mayoría, son supuestamente un bloque de 36, que ya no sé si son 36. Hace rato dejaron de ser 36. Sí, pero tú estás claro que en la última elección de la Comisión de Gobierno hubo una clara interferencia para poder escoger ese quinto voto que le dio el gane al presidente actual de la comisión, que es el presidente Camacho. Entonces, en esa comisión y también en la comisión de credenciales hay una clara evidencia de cómo el Ejecutivo quiere interferir tanto para los intereses de los corruptos como también para los intereses particulares del propio presidente. Porque hay que entender algo, y con todo el respeto al presidente, en la comisión de credenciales, que es donde se debate el otro proyecto anticorrupción, que es la reforma al reglamento interno, allí hay un proyecto que está todavía esperando ser debatido para ordenar la casa. Pero en esa comisión se toca algo muy clave, que son las denuncias del presidente de la República. ¿Qué pasa? ¿Por qué se le puso el peso a esa comisión? Porque las denuncias del presidente de la República, si tú no tienes mayoría, te las pasan y se entra en un juicio político para el presidente. Entonces, por eso tienen el ojo puesto allí y en la comisión de gobierno, porque están los proyectos anticorrupción. ¿La ley de quién es? ¿La ley es de la Asamblea o la ley es del presidente, del Ejecutivo? ¿De quién es la ley? ¿Cuál ley está hablando? La ley de anticorrupción que ustedes quieren aprobar. Nosotros hemos presentado 38 proyectos, más de 38 proyectos de ley anticorrupción. El proyecto de ley que estamos hablando es el proyecto de ley general anticorrupción presentado por el Procurador General de la Nación. Okay. Ese es el que no quieren que se debata. Entonces está en las manos de la Asamblea tomar una decisión. Total. Tan sencillo como eso. Mira, aquí, como dice, la mujer del César no solamente debe serlo, sino también parecerlo. Ustedes dicen a veces, no, es que no nos dejan hacer, o se meten, o las injerencias, o van no sé qué. Hermano, ustedes tienen los votos, tienen que tomar decisiones. Ahí está una prueba de fuego real para la Asamblea. Sí, diputado, pero usted viene de la comisión, usted viene de la Asamblea. Usted sabe que en una comisión se necesitan 5 votos. Total. Actualmente en la comisión tenemos 3 de Vamos, 1 de Seguimos, y el otro queda a discreción de los diputados que están ahí de partido. El otro está más de allá que de acá. Más allá. Bueno, yo quiero poner... A veces de allá y a veces acá. Yo quiero poner un poco de esperanza que el diputado Didiano ha cambiado y yo sé que Dios primero va a apoyar que los proyectos de ley de anticorrupción puedan avanzar. ¿Ya han conversado con él? Sí, claro que sí, hemos conversado con él para ver cuál va a ser su postura. Él siempre se mantiene que tiene que revisar los proyectos para poder identificar si los va a apoyar o no los va a apoyar. Y ahí se respeta su decisión. Sin embargo, volvemos al punto. Aquí se gana con votos. ¿Sí? Y en esa comisión, lamentablemente, hay 4 que estamos ya decididos a debatir todos los proyectos de ley de anticorrupción. Pero para poderlos debatir, el presidente de la comisión tiene que ordenarlos o colocarlos dentro del orden del día. Si no los coloca, los proyectos de ley no avanzan. Y si no avanzan, se estancan. Pues hubiéramos tenido a Camacho aquí. ¿El Camacho no está invitado? ¿Vio? ¿No lo invitaron? Sí, pero algo pasó que no pudo acompañarnos. Y es evidente que se necesita un punto de vista que equilibre la mesa y tenga algún argumento a favor de gobierno, ¿no? Porque, por ejemplo, si hablamos de el otro tema que capta la atención nacional, una villa, una villa diplomática, que es un monumento histórico. Y no sé, estamos discutiendo ese tema. ¿Por qué se ríe? Porque yo no discutiría eso. A ver, ¿por qué? Yo estoy de acuerdo con que arreglen la villa. A ver, explique mucho por qué. respeto. Pero, mira, hermano. No. Es que esto no puede ser de que, como nosotros creemos, mira, la villa es importante arreglarla, repararla y que dé servicio a lo que el presidente ha dicho. Yo estoy de acuerdo con el presidente en ese sentido. Yo creo que usted me diga a mí, que yo le diga a una persona en San Miguelito que hoy no tiene agua, que vamos a arreglar una villa diplomática y no le vamos a tratar de solucionar el problema del agua. ¿Cómo le voy a decir a una persona que hoy no tiene un equipo médico para poder atender su operación porque no hay plata, pero sí hay plata para una villa diplomática? Eso es demagogia política. No, eso no es demagogia política. Porque yo soy del barrio, papá. Diputado. No me da con eso, mira. Exdiputado, le voy a decir algo. Dime, Javier, no te preocupes. Javier, le voy a decir algo. Lo que ha pasado en este país es un desorden en las prioridades del presupuesto general del Estado. Es porque usted problemas básicos no los resolvemos. Educación, salud, agua potable.
Esto no es demagogia. Es demagogia, El presidente hermanito. de la República tiene que priorizarlo de esa forma. Si no lo hacemos de Ya esa lo forma, explico, ya lo lamentablemente, explico. Mira, de todas las vamos cosas a que dijo seguir ayer con los jueves, mismos problemas. yo estoy de acuerdo con el presidente. Tengo que Bueno, ser todas. sincero. No, estoy hablando de ese tema. esa nada más. Estaba hablando del tema ese. Mira, Hablaste del tema ese. yo estoy de acuerdo verdad con no el puedo presidente. comprender eso. Yo no puedo ver a Bueno, una hermano, persona en mi El distrito mundo no es solamente en tu color. Hay pidiéndome blancos y negros agua y grises. potable que salga del grifo 24/7. Arreglemos el tema del agua. Usted dice que se debe a la gente. La gente en Río Abajo, ¿cómo toma esto, por ejemplo? Yo digo, arreglemos el tema del agua, arreglemos el tema de las casas. qué se arreglemos. arregla eso? Pero yo digo, hay que tener un lugar donde atender a los delegados internacionales. Perfecto, es Lo que pasa es que prioridades. yo sí vengo de ese mundo, yo Diputado, conozco, yo viajo y voy. Javier, yo es sé, se prioridades. necesita, no es broma. Javier, Tú no lo ves prioridades. así. Pero No ¿qué te estoy diciendo prioridades? que no se necesita. Se Luisito, necesita para después. resolvamos el Ahora problema del resolvamos agua. lo básico. Pero es que el problema del agua salud, no se va a resolver con educación. 7 millones de No lo dólares estamos tampoco. hablando. Pero es que no solamente son 7 millones de dólares. Hay Pidan muchos en la otros proyectos asamblea de los ley que no dineros estamos para priorizando, que Pidan no se en está la- priorizando mira, como tiene a mí que me priorizarse. gustaría, Luis, que en la asamblea ustedes pelearan todos los días para que los lugares donde no hay agua potable se le comience a dar. Lo A mí hacemos. no, mentira. Yo oigo a la asamblea todos los días, hermanito. Lo Pidan hacemos. en la asamblea que resuelvan los problemas del agua si es una crisis que tenía Lo en este país. hacemos. Es más, yo Esta pienso, bancada yo lo pienso que hace, no la se quieren, para el agua no firme la a quieren pelear, resolver no en este solamente país por porque el la agua. quieren privatizar hace rato. Esta bancada se para no solamente a pelear por el agua, Hay que por la pelear por el salud. agua. Se para también Hay para que pelear pelear por Pero la el punto, educación. el punto, Hay es, que el, pelear el por punto es este. El problema del agua realmente no se va a solucionar en la Asamblea. Exacto. El problema del agua se va a solucionar en otra instancia Con en la plata. que yo todavía... No, diputado, yo todavía no sé si el problema es plata, porque le podíamos meter 10 mil millones de dólares al IDAN y creo que igual lo vamos a ver rotos. Me encanta. Totalmente. O sea, yo no quiero sentar Pero- en una visión de que la plata es el problema, porque para mí hay otros problemas que tienen al IDAN paralizado como a muchas otras instituciones. Así es. Yo Mira. creo que antes que plata hay una visión de que cuán funcional es el Estado. Cómo la organización de una Exacto. institución me puede responder. Exacto. Cómo se administra una institución. Totalmente de Exacto. acuerdo. Va la eficiencia del porque Estado. mi miedo es lo que pasa con educación. Que llega alguien y dice un número mágico, porque 7% del Producto Interno Bruto es un número mágico, ¿ok? Y decirle, aquí tienen tantos millones de más, y entonces, ¿qué hacemos con eso? Danilo, mira, te voy a poner Quieren en privatizar el agua. ejemplo esto. Yo creo que lo ¿Es la tomemos- plata al punto? Yo creo Mira, que no es la plata. Es una mezcla de ambas cosas, tanto de la eficiencia y la eficacia de las instituciones y también de la falta de recursos. Yo me reuní con el director del IDAN y él me lo dijo a mí claramente. Me hace falta recursos para poder atender ciertos problemas, ciertos proyectos que están pendientes y parados de hace tiempo. Yo entiendo que también hay falta de eficiencia y eficacia, pero te lo pongo, por ejemplo, en el tema del ITSE. El ITSE, un instituto que hoy está brindando egresados, que 8 de 10 egresados del ITSE consiguen trabajo rápidamente Es verdad. con buenos salarios, Es verdad. pero le reducen el presupuesto en un 68%. ¿Hace falta plata o no hace falta plata? Pero el presidente dijo esto no es una teletón, es decir, esto no es que cojo la plata para esto y no la uso para lo otro. No sé si es la mejor figura, pero es la que usó el presidente. No, pero Luis, yo quiero que resuelva el problema del agua. No creas que yo no quiero que se resuelva, pero yo concuerdo con Toro, porque el problema aquí Sí. es cuánto tiempo tenemos de estar hablando. Mira, todos los periodos hemos hablado del agua. Pero es que no y se lo le da la resolvemos. prioridad No, es que no tiene lo que quieren ponerse. resolver. No quieren resolver. No es que ha sido un el problema botín del agua. político, Es que no bueno, es que no tenemos el recurso indicado Mira, en el... no, es que los volvemos- recursos entre otras cosas. profesionales, estoy seguro que lo hay. Pero es que si no cambias el sistema y el formato que hay, no lo vamos a resolver. ¿Lo privatizamos? Es que yo no creo en la privatización del agua. Mejor, si privatizamos el agua, ya mira, terminamos jodidos ya. yo creo- Privatizamos la luz, privatizamos la telefonía y nos salió más cara ambas cosas. Lo privatizamos La el PRD. No, pero- sí, pero la corporatizamos y hicimos el daño. Pero ojo, si no hubiéramos privatizado la telefonía, hay áreas comarcales que hoy día tienen teléfono. Sí. Tendrían Y el Intel- teléfono. El Intel le iba a poner también crema. No, no teníamos ni celular con el Intel, hombre. Era Haití y No nosotros. había celular en esa época. No, sí. Los únicos dos países donde no había comunicación celular cuando se privatizó o se corporatizó eran Haití y Panamá. El resto de los países tenían. Pero mire, yo Costa le- Rica tenía, Colombia tenía, Brasil tenía. Nosotros éramos lo único, era la lista. O sea, había que Brasil, teníamos que privatizarlo. no, le para estoy que lo diciendo un traigan. hecho fáctico. El Estado demostraba que no tenía la capacidad. Y de hecho Costa Rica también se demoró mucho, que fue uno de los que más se mantuvo aferrado a que el Estado conservara los servicios públicos. Toro, yo hoy escuché una cosa importante y disculpa. Dice que un tipo va a pedir, y disculpa que agarre tiempo, a comprarle la casa a Hugo. Hugo dice, yo no estoy vendiendo mi casa. No, pero te doy todo este billete. Yo no estoy vendiendo mi casa. Eso es bíblico. El tipo, mira, vamos a hacer una cosa.
Solo déjame poner este clavito pegado ahí. Este clavo, ponerlo ahí el clavo. Eso es todo. Y toda esta parte es tuya. Pues, está bien. El tipo, a los días llega el tipo con una cabeza, ¿no? de un animal muerto y lo pone ahí. La casa se comenzó a pudrir, a poner hedionda, todo. El tipo se tuvo que ir. ¿Por qué? Porque el mal entró por esa vía, poniendo el clavito. Nosotros el problema que tenemos es que no queremos cambiar el mal. Eso de seguir diciendo que los empleados públicos no pueden con la cosa no es cierto. Sí podemos. El problema es que no lo dejamos para que sigan diciendo que son incapaces los empleados públicos de hacer las cosas. No es cierto. Yo no estoy de acuerdo con ese. Yo quisiera encontrar modelos. Yo he encontrado modelos del Estado que funcionan. Mira, ahí está Medellín, por ejemplo, ¿no? Yo seguía mucho que lo ha hecho, Aguirre. Yo seguía mucho a Aguirre. Pero espérate. Aguirre no lo hacía mal. Hasta ahí un buen caso. Medellín. Nosotros... No, para poner un ejemplo cercano. Sí, exacto, cercano. Medellín. Nosotros le pagamos a una empresa cuyo dueño es un municipio. Aquí la electricidad la distribuye una empresa cuyo dueño es un municipio en Colombia. Ahora, ¿cómo se alimenta ese municipio? ¿Cómo se nutre ese municipio? Claro, de Medellín. Exactamente. Sí. Empresas públicas de Medellín. Sí, yo sé. ¿Y cómo se alimenta ese municipio? Se alimenta de la capacidad de gestión que ese municipio allá en Medellín tiene sobre todo el aparato productivo. Disculpe, es que aquí también le dimos la herramienta de la autogestión a los municipios y lo que hicieron fue entregarle la basura a una empresa para que el municipio le pagara a la empresa en vez de que la empresa recogiera la basura, cobrara y le pagara al municipio, que debía ser un ingreso al municipio. Fíjense que todo lo hicimos al revés. Eso lo tenemos nosotros, la autogestión. El problema no es si los empleados públicos pueden o no pueden hacerlo. El problema es que el sistema del Estado es un sistema viciado y el sector privado tampoco es un sistema que uno pueda agarrarlo y demonizarlo y decir es que el sector privado no debe meterse en esto. Donde yo he visto que el sector privado hace las cosas bien, podemos hacerlo perfectamente. Donde yo he visto que el Estado tiene competencia para hacer las cosas bien, que las haga. Pero mantener un sistema como el nuestro, en el que no hay espacio para que el Estado funcione bien, no hay espacio para que el sector privado pueda ser incorporado. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo no saben el proceso del agua como en Israel? Claro. ¿Cómo no? Sí. Bueno, cuando yo vine, que me llevaron los israelíes para allá, yo le dije a la persona que estaba de ministra, que era una mujer en ese momento, le dije, señora, usted puede hablar con los israelitas y le van a ayudar. El formato es así, 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 y no vamos a tener Es que a todos los gobiernos se le lleva y ninguno pone en práctica absolutamente nada de lo que se hace allá. Vamos al tema presupuesto porque ya esta semana es decisiva. ¿Qué se debe corregir en el presupuesto? ¿Qué presupuesto vamos a tener de aquí en adelante, según la Asamblea? Bueno, mira, yo te puedo decir algo. Es el presupuesto más alto que hemos tenido en nuestra nación. 34.000 millones de dólares. Vuelvo y reitero. Si el dinero se va en planillas, si el dinero se va en aviones, si el dinero se va en vías diplomáticas, yo quiero que ustedes me pregunten y me respondan a mí, ¿cómo vamos a hacer que el agua llegue a las casas? ¿Cómo vamos a hacer que el agua llegue al hospital? ¿Cómo vamos a hacer que el agua llegue a las aulas de clases? Es un tema de prioridades. Tenemos un presupuesto actual, hay que darle las prioridades que el panameño está necesitando que se atiendan. ¿Por qué? Después yo voy a la comunidad, hablo con mi gente en San Miguelito y cuando llamo al director me dice, es que no hay plata para poder atender esos problemas. Es que no hay presupuesto para poder que ese proyecto avance. Pero cuando está el presupuesto general del Estado, cuando tenemos que priorizar las cosas, no se priorizan. Entonces hoy, vuelvo y reitero, estamos dedicando cosas a que no es que no son importantes, serán importantes más adelante, pero actualmente hay que darle prioridad a otras. Y diputado, ¿pero usted ve que la Asamblea le va a dar los votos al presupuesto o lo ve muerto en cuanto a votos? Por ahora, si se queda como está, yo lo veo muerto. Hay que hacer ajustes. Entiendo que el ministro Chapman ya ha dicho que él va a realizar ajustes, pero no va a aumentar el presupuesto. Vamos a ver qué tipo de ajuste va a estar realizando. ¿Ajustes dejando el mismo monto? Eso fue lo que, eso no varía, no va a aumentar. Sí, eso fue lo que aumentó, esa es la disposición, bueno, entonces, porque las metas están establecidas. Claro. Entonces ayuden a que esa... Ya nosotros enviamos... Ayuden para que vaya para el agua, ayuden a que vaya para la escuela, ya nosotros enviamos nuestras recomendaciones que van a ser específicamente en esos rubros que nosotros vemos que hoy no son prioritarios, que deben destinarse a otros. Por ejemplo, yo te lo puedo decir, y ahí no estoy totalmente de acuerdo, por ejemplo, con la adquisición de las laptops o las computadoras que está haciendo la ministra. Son más de 250 millones de dólares que nos vamos a estar gastando en esa compra de laptops, cuando la educación
hoy tenemos jóvenes que 7 de 10 estudiantes no entienden lo que leen. Y no solamente en lectura, estamos hablando también en matemática, estamos hablando en ciencia, en otros rubros de la educación. Hay cosas básicas que tenemos que comenzar a atender. Y cuando tengamos lo básico, podemos concentrarnos en otras cosas. Ese es un tema que es una gran discusión porque tenemos pendientes la educación digital, entrar en esa etapa, pero estamos entrando en un momento en que ya muchos países vienen a la inversa, porque ya no quieren tener las laptops ni los teclados en las escuelas porque los pelados ya no saben si quieren escribir y están de vuelta en ese camino. Entonces creo que ese debate no lo hemos tenido. Ahora, tener un debate de educación no es cosa fácil en este país. No, totalmente. Pero yo creo que es un buen momento para sentar, en estos momentos, una buena oportunidad para sentar a los sectores de la educación. Mira, lo que tú acabas de decir es lo que está pasando ahora mismo. Están revirtiendo todo ese proceso de las computadoras en la escuela porque hay un gran déficit de saber leer, de saber sumar, de saber, etcétera, etcétera. Entonces, hasta ¿qué dice esa escuelas gente? listas. No está funcionando esto. Entonces, mejor dejemos que los celulares y eso se queden en la casa y que los muchachos comiencen otra vez a entender. Entonces, nosotros estamos entrando en eso más cuando debemos de ver cómo resolvemos ese problema. ¿Y cómo atendemos el problema de la violencia, por ejemplo, en Colón, que esta semana llegó hasta las escuelas? Cerremos con ese tema, por favor. Luis. Bueno, eso es un tema muy, muy delicado. Yo creo que igualmente los cuestionamientos al ministro de Seguridad que se hicieron en la Comisión de Presupuesto fueron en esa línea. Yo creo que diputados alzaron su voz con respecto a cómo se están manejando las diferentes estrategias, de que parece que el ministro tiene hasta cierto punto más seguridad para él que para lo que es para el pueblo. Entonces, allí creo que el dinero, vuelvo y reitero, los recortes que se están realizando tienen que reenfocarse en las cosas que el país está necesitando. Yo soy de los que pienso y considero que la seguridad no se combate con fuerza, sino con prevención. Y hay que dedicarle más plata a la prevención. Y es un tema en el que todos tenemos que involucrarnos a propósito, desde la familia, desde la casa en adelante. Sé que está acabando, Luis tiene razón, pero hay una cosa que yo siento, yo no sé, yo a veces uso estos ejemplos. En la época de las fuerzas de defensa, tú veías a los policías caminando en los barrios, los veías, interactuaban con la gente. Ahora tú no ves los policías, vamos a hablar claro, no los ves en la calle. Entonces, ¿cómo tú quieres poner orden si la gente no siente la confianza necesaria de ver a esa unidad caminando y vigilando que no haya problema? Y en Colón no es que están robando, perdóname, no es robadera, es matadera. Matadera, ¿por qué? ¿Se están matando por qué? Por el territorio. Tú lo sabes, tú eres colonense, peleando territorio. Dejemos las cosas hasta ahí por ahora. Vamos a hablar con la ministra, señores, gracias por habernos acompañado. Gracias a ti. Vamos a hablar con la ministra de Gobierno y comencemos hablando con el tema Colón con ella, ¿le parece? Don Danilo, oye, y también es que alguien que está en la cárcel se postula. No termino de entender esa figura. Y eso está bajo la corporación del ministerio. No ha sido culpable todavía. No sé, quiero ver cuál es la óptica que tiene la ministra, así que lo veremos luego de la pausa. Dinosca Montalvo, ministra de Gobierno, la Premier, está con nosotros. Bienvenida, señora ministra. Muchísimas gracias por la invitación. Oiga, esto de Premier viene de aquellos países donde hay primer ministro, pero en Panamá el ministro de Gobierno se tiende a llamarle Premier. ¿Por qué, don Danilo, usted que sabe de casi todo? No sé nada, Hugo. En el orden de prelación, siempre el ministro de Gobierno, antes se llamaba de Gobierno y Justicia. Exacto. Fíjate si era importante, era ministro de Gobierno y Justicia. Bajo su responsabilidad estaba la fuerza pública y todo lo que en otros países se llama Ministerio del Interior, que no lo tenía Estados Unidos y a partir del 11 de septiembre de 2001 lo crea y allá se llama, la traducción al Ministerio del Interior, ellos le llaman Homeland Security. Entonces, ese ministerio que en la cultura hispanoparlante es Ministerio del Interior, siempre es el primero en prelación. En prelación. Después del presidente de la República. Porque Premier significa eso, primero. Así que bienvenida, Premier. Muchísimas gracias. Oiga, quiero comenzar con el tema del señor Nando Meneses. Porque él está precisamente en un centro carcelario, eso está bajo la cobertura de su ministerio. Se ha postulado para el CEN de un partido, del PRD. ¿Eso cómo funciona? ¿Eso es posible, ministra? Mira, y ahí te tengo que contestar más que nada como abogada. Una persona que está definitivamente dentro de un proceso penal
en una detención preventiva. Existen unos fueros que vienen por este tipo de concursos a lo interno de partidos que entrega el Tribunal Electoral, y yo debo entender que de una u otra manera, estando él dentro de un proceso, se dificulta mucho. Es una decisión que ha tomado su partido. Ellos entenderán cuáles son las razones y por qué están de una u otra forma tratando de involucrarlo, pero lo que nosotros definitivamente dentro del sistema penitenciario no vamos a permitir que esta situación nos desordene el sistema. O sea, es un contrasentido que tienes a alguien que se está dentro de un proceso, que está en una investigación y que trates de entrar con un componente que definitivamente está distorsionando lo que está ocurriendo. Es un mensaje que está mandando el Partido Republicano, el PRD en su momento. No lo entiendo, porque él sí se mantiene bajo custodia del sistema penitenciario en este momento. Ahora, si su candidatura es aceptada, le vendría la cobertura de ese fuero penal electoral, no podría seguir detenido. ¿Qué pasaría con él? ¿Cuál sería su futuro? En este momento en este momento puntual, él tiene y mantiene una condición jurídica. Él está en una investigación donde mantiene una medida de detención provisional. Está dentro del sistema. Si bien es cierto, mantiene su estado de inocencia, puede hacer ciertas actuaciones, pero incluso para tú poder investigar a una persona que está en esta condición, si esto hubiese ocurrido antes, tienes que levantar ese fuero penal electoral para poder entrar. Ahora él va a postularse, debe adquirir un fuero, no entiendo cuál es la estrategia, pero definitivamente que aquí tiene que prestar mucha atención el Tribunal Electoral porque hay una investigación corriendo. Don Danilo. Sí, es evidente que, y para perjuicio del propio señor Meneses, porque no creo que esto le favorezca, es evidente que se trata de una maniobra de subterfugio y de contravía, porque este tipo de recurso político lo que hace es que desdice del sistema judicial. Y la gran disputa es, ¿qué tú vas a hacer si la ley se debe desarrollar, poner en práctica y respetar? Vas siempre después de decir, lo que pasa es que se trata de persecución política. Eso es bueno, ya eso tiene sus antecedentes en Panamá, de gente que estaba en los partidos, de pronto inventaban, vamos a elegir a la secretaría tal. Porque el paso 2 y declararse perseguido. El paso 2 de decir, esto es una persecución política. Exacto. Y esto no va a ayudar al señor Meneses. El señor Meneses de lo que debe ser merecedor es del debido proceso. Todas sus garantías tienen que verse respetadas, porque eso es lo que la ley le tiene que garantizar. Pero su estatus sigue siendo el mismo entonces, sí, más allá de la postulación. Lo que pasa es que lo que sabemos nosotros, porque me toca, yo estoy muy pendiente del sistema penitenciario y de lo que se está dando. Y a nosotros lo que nos toca realmente entender es que él tiene no solamente una, son varias carpetillas, a cada carpetilla se le está haciendo su audiencia respectiva, respetando precisamente ese debido proceso ante un juez de garantías que está velando. Hay algunas de las que le ha dicho, se le mantiene, por ejemplo, la medida cautelar de firma en una, pero hay una donde él mantiene esa detención provisional. Nosotros acogemos la orden del órgano judicial de mantenerlo a él en su detención preventiva, pero efectivamente, como lo dice usted, lo que se tiene que mantener allí es garantizarle a él el debido proceso. Hacer esto, como bien lo menciona, definitivamente, y lo repito, en este caso, como abogada que me tocó vivirlo, a todas estas personas en su momento se tiene que ir y se le va a levantar el fuero y precisamente le va a impactar mal porque se va a entender como algo que quiere enredar incluso el sistema penitenciario, porque él en este momento sí mantiene esa medida de detención provisional, aunque en otras no. Quiero hablar un poco de Colón, porque ha habido acciones de requisa en Colón, en el centro penitenciario, y no es que la tengamos con Colón, sino que, bueno, lo tenemos fresquito en la memoria por lo que pasó en el colegio este jueves en uno de sus colegios, y es un reflejo de la situación que está atravesando esta provincia. Ahora, siguen desde Colón operando las bandas, siguen la comunicación, se siguen encontrando armas, se siguen encontrando drogas. ¿Qué está pasando, ministra? Mire, yo me he metido de lleno, como les decía, dentro del sistema penitenciario. Es un ecosistema muy complejo porque lamentablemente hay gente que le gusta lucrar con la miseria humana. Y lo que nosotros hemos visto por muchos años y que es un secreto a voces,
lo estoy viendo más y he encontrado más de lo que yo pensaba que realmente podía estar sucediendo. Lamentablemente yo tengo una población penitenciaria que ha tenido que encontrar las formas de poder ingresar, por ejemplo, a programas productivos, a programas de estudio. Existía un componente, existe un componente, porque no puedo decir que lo he saneado, estamos en ese proceso, en esa realidad. Y sí existe una población que quiere, incluso yo tengo privados de libertad que se sentaron conmigo en Colón cuando yo estuve, me dicen, ministra, yo sé que yo de aquí no voy a salir, pero yo tengo que hacer algo porque yo tengo un hijo, tengo un sobrino que está allá afuera, la violencia está impactando y nosotros queremos ser desde aquí adentro un componente, que la hemos vivido, un componente que ayuda a corregir afuera. Pero eso pasa por un proceso, no es fácil y cuando tú te encuentras tanta resistencia al cambio, porque tienen que entender que esto va a golpear el bolsillo de aquellos que infringen la ley todos los días para lucrar con esa miseria humana, con esa realidad y que me siguen impactando la violencia fuera del sistema penitenciario. Por supuesto que adentro hay pandillas, por supuesto que hay gente, pero hay un trabajo que hacer. Hay un trabajo que hacer. Este es un problema ya ni siquiera jurídico, es un problema sociojurídico. Tenemos que invertir los roles y no podemos permitir que los que tienen que garantizar precisamente que esto cambie, que la pena cumpla su fin, sea lo que me estén afectando. Lo que yo no me logro explicar es que, por ejemplo, yo he tenido que ir a las cárceles a servir. En una ocasión me acuerdo que dije, ¿cómo me gustaría tomar un selfie? Pero no me dejaron meter el celular, porque te revisan la Biblia página por página. ¿Cómo es posible? Uno de los detenidos entonces dijo que no se preocupe, pastor, que no soy pastor, pero fue lo que él dijo. No se preocupe, pastor. Y él tomó el selfie, porque ahí adentro hay celulares y hay de todo. ¿Cómo entra todo eso a nuestros penales? Entraba y sigue entrando. Mira, hay temas y también nosotros tenemos, y ahí hago un llamado precisamente pues al órgano legislativo. Hay problemas con las leyes. A veces cuando nosotros queremos, por presión pública, por la opinión pública, por quedar bien, empezamos a ir, como quien dice, relajando ciertas cosas, no entendiendo que por ahí no es que pasa esa transformación, ese programa de resocialización, lo que tenemos que hacer dentro del sistema penitenciario. Y lamentablemente eso es lo que yo me he encontrado ahorita. Hay temas que precisamente es la ley la que me impide poder hacer cosas que pudiesen permitirme a mí poner orden y disciplina en este momento dentro del sistema, que la voy a transformar, por supuesto. Disculpe, ¿qué le impide en la ley poner orden y disciplina de manera tal que no ingrese droga, que no ingresen armas, que no ingresen celulares? ¿Qué se lo impide? La forma en que tú de repente cuando vas a allanar a una persona, le vas a hacer una requisa al que está entrando, porque acuérdense que nosotros pasamos de un sistema inquisitivo mixto al sistema penal acusatorio, es mucho más garantista, hay una forma de hacer las cosas y yo hoy por hoy necesito hacer un operativo dentro de las cárceles, yo lo puedo hacer con los mecanismos que tengo, pero estar revisando a una persona, a veces incluso cuando son profesionales que van por algún tema dentro del sistema es un poquito más complejo, porque automáticamente nos ponen una audiencia, por ejemplo, afectación de derechos. Tenemos que ir a dar las explicaciones. Entonces, hay dos maneras de hacer las cosas, ¿no? O la hago a la brava para impedir que, o sencillamente me voy apegando a la ley, o la tercera vía mía, que es que te voy a reformar la ley, porque esto no va a continuar. O sea, el sistema penitenciario tiene que recuperar su rol, lo que tiene que hacer, y la gente que quiere ingresar, sea un profesional, un abogado, médico, visitantes del sistema, tienen que entender que no pueden interrumpir lo que se está haciendo, porque muchas veces esa acción externa perjudica el trabajo que yo estoy haciendo precisamente con el privado de libertad. Don Danilo. Ahora bien, señora ministra, en el caso de Colón particularmente, yo me atrevería a decir que ahí los privados de libertad están privados de libertad por su buena fe. Es correcto. Y es por su buena fe porque no se quieren escapar porque esa edificación no cumple con ningún aspecto de ningún tipo de recinto carcelario. Eso era una lavandería. Eso era un centro industrial, se llamaba el Cold Storage. Ah, ok. Eso debió haber sido absorbido a la infraestructura colonense de producción industrial. Lo convertimos en una cárcel, no inventamos una cárcel. Son los disparates históricos, ¿no? Pero bueno, ahí está y usted le tocó recibirlo y usted no tiene que ver con, usted tiene que jugársela con lo que tiene. Y eventualmente Colón deberá tener su cárcel. Es correcto. Como se debe tener en una sociedad. Mi pregunta es, Colón necesita una cárcel y el país necesita una o dos cárceles a menos
a mi criterio, de alta seguridad. Así es. Y cuando uno estudia qué es un recinto de carcelario de alta seguridad, tiene especificaciones muy contundentes. Yo siento, es mi parecer, no soy abogado, usted sí, y usted me podrá instruir sobre eso, pero quisiera que lo hiciera para el público. ¿Tiene la normativa panameña actual los espacios jurídicos suficientes como para que la sociedad entienda que este país puede y debe tener cárceles especializadas ya y que estamos retrasados con respecto a esa demanda? O sea, ¿la ley que tenemos nos lo permite o no nos lo permite? Actualmente, si me pregunta, el Estado al final no puede manejar cosas de este perfil. Casi siempre la tecnología que nos pueda ayudar, de alguna u otra manera, por el nivel que tenemos nosotros, tenemos que tercerizarla. Hay personas que son expertas en ese campo, por ejemplo, de inteligencia penitenciaria, videovigilancia, todo ese mecanismo casi siempre tiene que estar de una u otra manera tercerizado. Y muchos países de esa forma lo hacen. Y sobre todo para que no quede todo de alguna manera centralizado y se vuelvan abriendo focos de corrupción de una u otra manera. Es como tener ese contrapeso dentro de un sistema penitenciario. Por eso es que yo me estoy abocando a desarrollar derecho penitenciario en esta nueva transformación. Hoy en día tenemos el marco jurídico que nos permite actuar, por supuesto que no. La limitación es grande en muchos temas para poder hacerlo. Que tenemos que contratar, que tenemos el componente de seguridad y que de repente eso nos permite, por ejemplo, tener que ver una contratación directa, pero que la van a golpear porque no muchas personas entienden cómo funciona un sistema penitenciario, el nivel de riesgo que hay dentro, lo que tenemos que proteger. Panamá en estos momentos, si me pregunta si hemos podido insertar el componente de seguridad penitenciaria al 100%, no, solamente en precisamente la única cárcel que tiene ese componente, que es la Nueva Joya, que es una cárcel que hizo el presidente de la República en su momento cuando le tocó estar precisamente como ministro de Gobierno y posteriormente como ministro de Seguridad. Es la única que cumple con ese componente al 100%. ¿Qué ha retrasado ese plan? ¿Por qué no está en manos de custodios nuestras cárceles? En manos de custodio nosotros ¿Civiles? actualmente tenemos, no, actualmente yo tengo custodios. Sí. Lo que yo tengo por el perfil que se mantiene dentro del sistema, Ajá. fue un error decir que iban a ser custodios. Nosotros teníamos que desarrollar siempre la policía penitenciaria, gente entrenada para poder estar dentro de los centros. Ellos no utilizan, por ejemplo, armas, utilizan el taser, en algún momento que se dé algún tipo de situación, tienen el tema, el componente de estos gases lacrimógenos. Sin embargo, yo tengo que tener personas que por lo menos tengan un entrenamiento para poder controlar a una población que está en un desorden, que está en una situación compleja, ya sea en combate cuerpo a cuerpo, mínimamente. Y eso yo no lo tengo. Yo tengo una persona yo tengo custodios que incluso han sido agredidos por personas que entran en un estado de violencia. Mira, y eso pasa por otro componente. ¿Cuál es el problema que tienen mis cárceles hoy por hoy? Que yo tengo una situación compleja porque dice el propio código, la propia Constitución, que hay personas que son inimputables porque son personas que tienen un problema de salud mental, aunque hayan cometido un delito. Y yo tengo, por ejemplo, personas que son esquizofrénicas metidas dentro del sistema. ¿Cómo yo le doy tratamiento a eso? Yo tengo personas que son consumidores de droga, que lo que tienen es un problema de salud mental metidas dentro del sistema sin que yo les pueda dar el tratamiento que les corresponde. Y que siguen consumiendo dentro de las cárceles porque en las cárceles hay un mercado de tráfico de drogas. Totalmente. ¿Y de dónde viene? Eso que es lo que yo anuncié en la conferencia de prensa, se han prestado las propias personas que tienen que proteger que el fin de la pena cumpla su fin a este tipo de actividades ilícitas porque han encontrado un mercado cautivo, un nicho de producción ilícita de recursos y estamos ahorita mismo combatiendo eso. Mire, en medio de todas las limitaciones, yo tengo que aceptar, hacía memoria que cada vez que se buscaba algún culpable dentro del sistema, era después de algunos hechos de violencia y de pronto se investigaba a 1 o 2 funcionarios. En esta oportunidad, yo tengo que aceptar que es la primera vez, haciendo memoria, puedo estar equivocado, que se presenta bajo investigación a una serie de funcionarios por estar ligados a posibles actos de corrupción. Pero me da la impresión que no son todos los que están ni están todos los que son, señora ministra. Vuelvo al tema del cambio, del sistema.
Nosotros pasamos de un sistema inquisitivo mixto al sistema penal acusatorio, que es más garantista. Tengo funcionarios que pertenecen dentro del sistema a la carrera penitenciaria, que tienen de alguna manera ciertas protecciones. Tenemos un tema de asuntos internos que no se está utilizando, pero que yo estoy reactivando. Tenemos unos componentes que tenía la ley que al final quedaron desfasados porque la ley del sistema penitenciario es 2005, cambia el sistema penal acusatorio y entró en vigencia plena en el 2016, por ejemplo. La ley tiene muchos años de retraso con el sistema como se maneja actualmente. Sin embargo, quizás puede ser que eso lo están viendo porque yo empecé a la inversa. En vez de yo ir a trabajar con directores, con custodios, con personal administrativo, yo empecé a trabajar en la base. ¿Qué es lo que está pasando? A conocerlo, trabajando con quién, con el privado de libertad y el familiar. Y de ahí fuimos levantando esa data de qué es lo que está ocurriendo. Esta vez ahí sí hicimos quizás algo un poco disruptivo, porque no se había visto. Empiezo a levantar mi información, empiezo a entender el camino y he tratado de aplicar algo de inteligencia penitenciaria a la inversa, sin tener los elementos, pero lo estamos haciendo. ¿Cuántos funcionarios están hoy por hoy bajo investigación? En este momento que hemos podido procesar ya, pues tenemos otro grupo que está en asuntos internos con una investigación, un componente, y ahí sí te digo, lo que pasa es que no solamente es el funcionario, para que yo tenga un funcionario corrupto, tiene que haber un corruptor. Yo tengo un componente externo que está operando también y tenemos que llegar, y a veces quizás aquí es como quien dice la punta del iceberg. Lo que tengo afuera es mucho más complejo y yo en realidad lo que quiero es lograr de alguna manera romper esa red que estaba operando dentro del sistema. Actualmente que hemos podido procesar como tal 14 de los cuales ya 8 están condenados. Don Danilo. Señora ministra, en 2 décadas a usted, al país, se le duplicó la población penitenciaria. Y eso es, en cierta manera, una ficción. ¿Por qué? Porque el sistema acusatorio trajo una enorme carga, enorme salida, una válvula de salida con las medidas cautelares, que implican una serie de condiciones que las personas que están cumpliendo algún tipo de sentencia la hacen desde espacios que no son una cárcel. Y no vemos que ha cambiado el metraje cuadrado de cárceles por la población. Y ahí le puedo explicar también por qué. Volvemos al desfase que tenemos con la ley del sistema penitenciario y el tema del sistema penal acusatorio, y que también dentro del... O sea, yo recojo todo lo que quieren privar de libertad, así sea por una falta administrativa. Yo tengo personas dentro del sistema penitenciario que están por pensión de alimento. No son delincuentes, cometieron una falta, un desacato en un juzgado de familia y terminan porque no han pagado la plata de la pensión dentro del sistema. Tengo a la persona consumidora que agarraron con 1 o 2 carrizos y de repente, como estaban en un sector donde habían 2, encontraron algún dinero y ya la convertiste en microtráfico. O sea, ese es el problema que yo tengo dentro del sistema. No es que dentro se me está duplicando la población penitenciaria. Si yo trabajara con quienes tengo que trabajar, eso no sería una realidad. Yo tengo mucha detención preventiva, los operativos que ustedes ven agarran 80, 100 personas, van al sistema y son detenciones preventivas. ¿Eso por dónde pasa? Que yo necesito segmentar mi población. Esta es la población que corresponde al sistema penitenciario, que hoy por hoy nosotros en un año hemos logrado poner al día esa gente que estaba adentro, que ya no tenía que estar, bajamos a 6.000, pero yo voy a estar impactada siempre si yo no logro dividir la detención preventiva con el privado de libertad en cumplimiento. Cuando se creó la cárcel de Tinajitas, era precisamente con el objetivo de segmentar la población. Ahí iban los delitos administrativos, qué sé yo. Ya no es así, no, yo tengo a todo el mundo. Yo tengo al que detienes preventivamente, el que está en transición. Yo tengo todos los componentes allí. Yo tengo un problema porque yo me encontré dentro del sistema gente por pensión de alimentos metida en las ollitas. O sea, ¿cómo tú llevas a un padre de familia que, si bien fue un irresponsable, eso no es un delito? Tú no lo puedes tener en un sistema como ese, porque ese señor, cuando salga de allí, el impacto que vas a tener hacia la familia, hacia la mamá que le metió el desacato, que se lo llevaron para un centro como eso, que es complejo, al final tú vas a empezar a romper toda la relación de esa familia por una situación que nunca debió haber pasado. Ahora, con eso que usted se ha encontrado, ¿lo está corrigiendo en alguna medida? En alguna medida, dentro de lo posible, de lo que me ha permitido, que ya les digo, tengo que cambiar la ley. La Asamblea me ha dicho, vamos a apoyar, esto es una realidad, pero tiene que ser un documento bien hecho, porque al final... ¿Pero lo va a poder tener en su periodo, ese documento? No, es que yo esperaba y aspiraba a tenerlo este año.
Sin embargo, hay otros componentes que hablábamos un poquito antes de una data interesante. Esto es ciencia, el sistema penitenciario es un componente científico, ciencias sociales tienen que entrar, esto no lo maneja cualquiera. Nosotros no tenemos en Panamá derecho penitenciario, tenemos derecho de todo tipo, derecho penitenciario no, y a eso no, yo tengo que lograr eso. Primero, yo soy penalista, si yo salgo de esta posición sin hacer ese cambio, o sea, definitivamente ya yo no le voy a deber al país, voy a quedar una deuda pendiente conmigo misma, porque esa es mi área de litigación. Parte de las taras que tiene nuestro sistema, el educativo, por ejemplo, es que las bandas de alguna forma se ven reflejadas en los planteles. Los grupitos que hay, de alguna forma también son los tentáculos de las bandas. Lo mismo pasa en las cárceles. Así es. Están segmentados por bandas. El señor Bukele dijo, los voy a poner a todos juntos que no se van a matar. La amenaza es que si los ponía juntos, se mataban unos a otros. No se mataron. Hizo algo también bien interesante. Los puso a ganarse el pan de cada día. Todos tienen que trabajar por su comida y no solo trabajar por su comida, tienen que prepararse su comida. Entonces uno ve en el sentido lógico, oye, estas cositas funcionan. ¿Algo de eso lo veremos en nuestro sistema en Panamá? Es que ya lo tienen, Hugo. Ya yo lo estoy haciendo. Plan Libertad es precisamente ese programa que está tratando de corregir esa cuota de corrupción que tenía, porque sí es verdad, si tú tienes 400 privados de libertad dentro de un centro penitenciario, que tú me digas que solamente 15 pueden estar en programas de estudio o en programas de trabajo intramuros, nosotros estoy mandando afuera, intramuros que hay bastante que hacer y que la Junta Técnica no te lo haya podido calificar, eso llama la atención. Y créanme que me llamó mucho la atención. Empecé a trabajar. Yo personalmente voy, verifico, estoy dentro. Yo tengo, gracias a Dios, una sinergia muy buena con mi director del sistema, porque no existe esa rivalidad, usted es la ministra, yo soy el director. Esto es un trabajo en equipo y nos hemos metido todos muy de lleno a ver el sistema. Yo tengo ya alrededor de 500 personas que están trabajando, pero por ese tema, y hace la mención del presidente Bukele, es interesante. Mira, otra cosa que Panamá tiene que dar gracias a Dios es que nosotros no tenemos la situación de El Salvador. A Bukele le tocó hacerlo en su momento porque la población de personas que estaban dentro de este tema de las maras, por ejemplo, sobrepasa las 80.000 personas. Panamá todavía habla de 24.000 y yo quiero hablar de 12.000 que están cumpliendo una condena. Ahora, pero podemos llegar allá si no tomamos las medidas del caso. Por supuesto, pero la realidad de nosotros es diferente. El tema de pandillerismo todavía está, sí, los que están afuera yo no puedo hacer nada dentro de eso. Yo estoy hablando de mi población que se mantiene dentro, que ya le está poniendo la cara a la justicia, porque el que está condenado ya enfrentó a la justicia. Ahora, eso también es una realidad. ¿Cuándo llegaremos a que las bandas dejen de manejar los hilos de los delitos desde los centros penales? Que eso sigue ocurriendo. Colón, yo estuve en mi visita a la cárcel de Colón, estuve con gente que pertenecía, creo que eran 6 grupos de banda, y mira, la verdad que la experiencia que yo tuve con ellos, el hablar, y por eso yo digo, yo empecé a trabajar desde la base. Definitivamente cuando las bandas tomaron posición dentro de estos centros es porque algo ocurrió. Ellos han ido entendiendo quizás que en esta administración hay una oportunidad para la resocialización, hay una oportunidad para que puedas utilizar tu tiempo productivo dentro de las cárceles a través de programas de estudio y trabajo. Y hay algo muy importante. Pero siguen operando, ministra, disculpe que le corte, siguen operando la banda dentro de la cárcel. Es que no lo vas a poder de alguna manera. Mira, por ejemplo, ¿qué pasa? Yo estuve en Colón, estuve hablando con un grupo de personas que pertenecían a bandas que están presos, cumpliendo su pena, y de repente había otra situación afuera donde otra banda sale cuando ellos habían hecho un pacto por la paz en Colón, que no tenía nada que ver con el sistema, pero se dio porque está la resistencia. Ese es un trabajo que pasa por un montón de situaciones, por eso es que te digo, no solamente es un problema del sistema penitenciario, es un problema donde tenemos que empezar a trabajar no de forma interinstitucional, esto es multidisciplinario, traer a la gente que sabe a la mesa. Y el problema que tenemos nosotros es que se nos acabó el tiempo. Pero gracias, ministra, por esta conversa interesante esta mañana aquí en Debate Abierto. Le esperamos en una próxima ocasión. Y así concluimos el día de hoy. Gracias, don Danilo, por sus análisis. El próximo domingo tenemos una cita nuevamente. Les esperamos esta tarde a las 3, el programa completo en Eco TV y también disponible en nuestras plataformas. En lo que resta de hoy, pues seguimos haciendo el esfuerzo y nos regalamos el mejor fin de semana de nuestras vidas. ¿Le parece? Bendiciones.